Pokémon Levantamiento 201, 220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201. Gladion juntó los dedos bajo la barbilla y entrecerró los ojos verdes. Surge retrocedió en silencio mientras el hombre más bajo comenzaba a caminar, con pasos entre bruscos y suaves. 2 semanas son suficientes para empezar, supongo. Echó la cabeza hacia atrás mientras murmuraba, aparentemente completamente ajeno a la sala a pesar de su presencia. Levántate temprano, reúne a tu equipo y dedica 1 hora a reorganizarse y a discutir cualquier estrategia adicional para el día que quieras desarrollar. Luego me encargaré yo. Surge puede enseñarte algunos conceptos básicos, parece que apenas sabes lo que es un puñetazo, y luego tu equipo puede descansar 1 o 2 horas antes de las 11. Ash no tuvo tiempo de ofenderse como era debido antes de que Gladion chasqueara las manos y finalmente volviera su mirada penetrante hacia él. Surge puede hablar contigo mañana mientras reviso una estrategia de entrenamiento. Recupera a tu equipo. Surge se hizo a un lado con soltura mientras Gladion salía sigilosamente de la habitación, recogiéndose el pelo platino tras los hombros, y regresó a su posición una vez que el otro hombre se marchó. Ash lo miró fijamente, con los ojos abiertos y la confusión. Su mente aún vibraba por lo que Rook había encontrado, una presencia residual y mordaz que desgarraba los colores de Karma incluso mientras ella se apresuraba a llenar el vacío. Abrió la boca, hizo una pausa y la cerró, sin saber bien qué decir. Gladion quería entrenarlo. Había visto el crobat del hombre, sus garras bruñidas, su pelaje púrpura y sus ojos brillantes en la cima de su fuerza, y al extraño tipo oscuro de Teselia cuyo nombre no recordaba bien. ¿Zorok? Fuera lo que fuese, a Ash no le costó darse cuenta de su fuerza. Trabajar con Sabrina, la psíquica más famosa de todo Índigo, era otro punto a favor. Y luego estaba el hecho de que ahora servía a la liga, pero era de Alola y no le gustaba estar allí, pero tampoco le gustaba allí, y tenía el acento que, por alguna razón, Ash nunca había reconocido. Surge se aclaró la garganta con un gruñido parecido a un ladrido y Ash salió bruscamente del torbellino en el que se había sumergido rápidamente. Hizo una mueca y se frotó la nuca, sintiendo el calor febril bajo los dedos. Todo era nuevo, confuso, y ansiaba desesperadamente que un miembro de su equipo estuviera allí para tranquilizarse. Así es Gladion, retumbó Surge, relajándose un poco de su postura de hombros de hierro. Pero tranquilo. Tus Pokémon tendrán su habilidad destrozada para cuando acabe con ellos. Ash frunció el ceño. ¿Qué pasa? Con todo, el entrenamiento, ¿qué significa Alola? Surge imitó su mueca, suspirando de forma baja y profunda que casi hizo crujir el suelo. Alola es complicada. Si la recuerdas ahora cuando antes no podías, no hay posibilidad de que se borre de nuevo, así que la mejor opción es aprenderlo todo ahora. Se encogió de hombros. Y la verdad es que estaremos aquí 2 semanas, explorando cosas raras que pasan por el condado de Silp. Pero no somos de mucha ayuda cuando Sabrina lleva horas meditando. Así que mejor te entreno. La sonrisa de Surge le dejó al descubierto los dientes, con la mirada penetrante. Eres uno de los pocos con potencial. ¿No querrías que se desperdiciara, eh? Aunque su mente le latía con fuerza, le dolía la cabeza y las defensas de todos sus Pokémon de trío luchaban contra un enemigo ya desaparecido. Ash no pudo evitar animarse al oír una explicación. Aún había tantas cosas que no entendía. La colaboración de Goxou con el equipo Rocket, la proyección de Karma, cómo Víbora seguía sin ser capturada, y que algo tuviera sentido era un regalo. Su mente se sobresaltó de nuevo con otro destello de palabras. ¿Qué necesito hacer? Preguntó, apretando los puños a su lado. Necesitaba entrenar, su equipo necesitaba entrenar. Giovanni era el próximo líder de gimnasio al que tenía que enfrentarse, y el maestro de tipo tierra era el más fuerte de la región por algo. Ash iba a vencerlo. Tenía que hacerlo. Surge rió entre dientes, aunque su risa seguía sonando dolorosamente extraña en contraste con la mirada cautelosa del hombre. Trabaja conmigo. Gladion se llevará a tu equipo para convertirlos en buenos luchadores. Probablemente esté viendo la grabación de tu partida con Sabrina, con eso que mencionaste sobre Oranguru, sonrió al ver la mueca de dolor de Ash, y tendrá ideas de sobra para un mes de entrenamiento. Yo solo te enseñaré cosas más avanzadas de entrenador, cosas que deberías haber aprendido desde el principio, pero que la mayoría nunca hace. Entrecerró los ojos, con una expresión de enfado en su rostro. Eso significa que necesitaré algunas lecciones y cosas así.
Se pasó una mano por la cara, arañando con las uñas la barba incipiente que parecía tener permanentemente. Tienes suerte de que tenga un ligero deseo de verte en los puestos directivos, si no, esto nunca ocurriría. Surge le dedicó un saludo burlón, con una sonrisa cada vez más amplia, antes de salir de la habitación a grandes zancadas. Su andar natural sonaba como si estuviera pisando fuerte. Ash frunció el ceño al ver el espacio vacío. Entrenamiento, explicaciones y lecciones avanzadas. Parecía demasiado bueno para ser verdad, aunque no quería mirarle los dientes a un novato. Eran raras las ocasiones en que un líder de gimnasio se hacía a un lado y le daba clases a un entrenador de primer año cualquiera. Por otro lado, era igual de raro que un entrenador de primer año hubiera hecho la mitad de las cosas a las que se había enfrentado en su trayectoria hasta entonces. Con la revitalización del equipo Rocket, la liga necesitaría entrenadores que pudieran dar lo mejor de sí en los próximos años, y ella había demostrado su mérito en sus batallas contra ellos. Este entrenamiento podía significar cualquier cosa. Una muestra de buena voluntad, una preparación para un futuro empleo en la liga, o una prueba. Las manos de Ash cayeron sobre sus pokébolas, sintiendo la vida de cada una. Las de Ridon ya empezaban a calentarse mientras se recuperaba de su pérdida de consciencia, con leves espasmos y temblores recorriendo la superficie metálica. Ridon era fuerte. Le resultaba más fácil recuperarse de los golpes limpios que del agotamiento, y con suficiente curación estaría listo para volver a la carga. Imaginó a su inicial rugiendo en un campo de batalla, con arena y rocas arremolinándose sobre sus espinas dorsales, y un Crobat brillante volando en picado. Entrenamiento. Antes de Sabrina, eso era todo lo que había hecho, pero parecía que estaba lejos de terminar. 2 semanas le parecieron una eternidad, pero habían sido en el camino, con el único acompañamiento ocasional del aroma de la lejana roselia y el susurro de las hojas de haya esmeralda. Aquí, con las constantes distracciones de la jungla plateada de azafrán y la presencia activa de otros humanos, dudaba que le pareciera tanto tiempo. Se tronó el cuello, intentó dar un paso adelante para dirigirse al centro Pokémon y retrocedió bruscamente con un grito. Sabrina lo miró fríamente, con el cabello retorcido y un moretón morado en la parte alta del pómulo. Sus ojos brillaron mientras observaba la habitación, fijando su mirada en el televisor que aún murmuraba antes de volver a Ash. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó, y las palabras salieron como una sola. Surge y Glarion quieren entrenarme. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. El humor se reflejaba más en sus ojos que en cualquier expresión. Supongo. Se impulsó del suelo, flotando a un palmo de las tablas con una facilidad propia de un auténtico Pokémon psíquico. Le llevó un momento comprender por qué. Sostenía la pierna izquierda torpemente, ligeramente doblada, y pudo ver otra corriente arqueada de un azul negruzco retorciéndose sobre su rodilla. Mechones de su cabello se movieron al elevarse, inclinándose un poco hacia atrás para aliviar la presión de su pierna. Con un movimiento de ceja que supuso que debía interpretar como una invocación, se giró y salió flotando suavemente de la habitación. Era muy extraño verla moverse. Era evidente que avanzaba, pero sus piernas no se movían, congeladas en la ilusión de caminar. Ash la siguió, observando distraídamente cómo el televisor se apagó al salir de la habitación. ¿Qué pasó?, preguntó, sin poder evitar que su atención volviera al moretón de su mejilla. El de la rodilla parecía tener varios días, al menos, y era imposible que la hubiera visto levitando a 1 centímetro de distancia en todo el campo de batalla durante su desafío. Se suponía que Sabrina era una psíquica, que nunca se metía en el meollo del asunto si no era tras inmensos escudos, y él no había oído hablar de ningún criminal en ascenso lo suficientemente fuerte como para superar sus defensas en Saffron. Como dije, tarareó, girándose para mirarlo sin dejar de avanzar. A él le pareció increíblemente perspicaz. Ciudad Azafrán ha estado sumida en un período de agitación. Las explosiones de poder han perturbado a los psíquicos, tanto humanos como Pokémon, y soy la única con la fuerza suficiente para recuperar la calma. Me ha puesto en primera línea más de lo que me gustaría, pero no hay vuelta atrás. Su mirada se desvió hacia su frente, donde solo quedaban pequeñas cicatrices de las garras de Karma. Silco. Ha sido el centro de todo, y lo único que he logrado encontrar son notas de un proyecto enorme, uno que comenzó hace casi 11 años. No hay otros registros, y ninguno de los trabajadores a los que he tenido acceso, ni desde sus pisos superiores protegidos por la oscuridad, tiene el menor conocimiento al respecto. Ash frunció el ceño. ¿11 años? Había oído esa cifra antes, aunque se trataba de un período relativamente inactivo.
La oficial Henry había dicho que fue entonces cuando el equipo Rocket hizo su último espectáculo público. Los ojos de Sabrina se posaron en él, ardientes. No digas eso en voz alta, murmuró. Silco. Está bajo investigación. Con la interrupción actual de la presunta alianza de Goobshow con el equipo Rocket, debemos manejar todo con la mayor discreción posible para evitar el pánico generalizado. Giovanni está encontrando cada vez más miembros ocultos dentro de la liga y Koga ha sido un excelente deferente ante los arrebatos criminales. No podemos perder la ventaja que tenemos ahora. Él asintió, pero era imposible que olvidara lo que ella había dicho. Sabrina parecía mucho más abierta sobre sus asuntos y los de la liga ahora, y supuso que tenía que ver, en parte, con la oferta de Surge y Gladion de explicarlo todo. Gary y sus encuentros con el equipo Rocket le habían dado una ventaja en este mundo más oscuro de Índigo, y dudaba que pudiera volver a la ignorancia de antes. Entiendo. Sí que lo haces. Lo miró fijamente un instante más, y ahora la suave caricia de su presencia se alargaba, se intensificaba. Con una precisión sobrecogedora, eludió las defensas de White y se adentró en su mente superficial. Ash se estremeció, pero su presencia apenas era perceptible si no fuera por los extraños y retorcidos patrones de la niebla de White mientras ella la interrumpía, recorriendo su mente. Sus ojos brillaban con un espejismo de colores. ¿Tienes curiosidad por Hyuga? Lo estaba, aunque no se había dado cuenta de que estaba pensando en ello en ese momento. Su explicación sobre la psíquica que inició su viaje con un Charmander y su recomendación personal había sido, como mucho, vaga, y eso sin contar los ocasionales destellos de hueso que veía en sus sueños más oscuros. Su deseo de preguntar verbalmente perdió su efecto con la vergüenza de intentos anteriores, así que esperó en silencio su respuesta, tamborileando con los dedos en su cinturón. Sus ojos brillaron con más intensidad mientras escudriñaba su mente. La enfermera Joy de la isla Cinnabar dijo que había una nube de Ghastly. Ante su asentimiento, continuó. Eso es falso. Los Ghastly rara vez se encuentran fuera de Pueblo Lavanda Encanto, y una zona tan despoblada como las Islas Espuma de Mar sería uno de los lugares menos probables. Hyuga estaba en las Islas Espuma de Mar, sí, o cerca, pero su cuerpo fue encontrado en el agua, medio congelado. Su muerte aún se investiga, aunque tengo razones para creer que Víbora podría haber estado involucrada de alguna manera. Ash parpadeó Arceus, esto era mucho mejor que las medias verdades que recibía cuando le preguntaba a casi cualquier otra persona y asintió. Su mirada volvió a la sala. Su tono había sido áspero, algo amargo y también triste. La forma en que pronunció el nombre de Hyuga delataba familiaridad. Había una razón por la que él había sido quien emprendió su viaje con un Charmander. La propia Sabrina lo había recomendado personalmente. Eso significaba que ella había observado su camino, lo había visto crecer y lo había considerado digno. No había forma de hacerlo sin interacción. Le llevó un momento recordar que ella podía leerle la mente, pero para entonces, ya se había alejado de él y seguía flotando por el pasillo. Pasaron en silencio varias puertas de roble de beta ancha antes de detenerse ante un arco abierto, del que emanaba una cálida luz. Aquí es donde curarás a tus Pokémon. Ash se detuvo y echó un vistazo al interior. Parecía inquietantemente similar a un centro Pokémon, pero en lugar de la enfermera Joy, un hipnoterapeuta observaba con cansancio la habitación. Sus ojos negros se encontraron con los de Ash sin dudarlo un instante antes de regresar a su silenciosa vigilancia, con el péndulo agitándose en su agarre. Unos cuantos videófonos viejos se alineaban en las paredes, junto a una estación de transferencia Pokémon. Abrió la boca para preguntar sobre, bueno, un centro Pokémon de verdad cuando Sabrina volvió a hablar. La enfermera Joy atiende lesiones más urgentes, pero como psíquicos, las batallas reales son poco comunes. El agotamiento es mucho más fácil de tratar, y la liga me ha proporcionado esta estación para simular un centro Pokémon y reducir el tiempo de viaje y las distracciones de los estudiantes que estudian aquí. Normalmente, solo es útil para los estudiantes de mi escuela. Sus ojos brillaron hacia él, con un brillo apagado. Aunque supongo que puedo hacer una excepción contigo. Ash deseó saber con todas sus fuerzas si bromeaba o no. Su expresión no delataba nada, y la suave caricia de diversión en su mente no fue suficiente para despertarse. Se conformó con una media sonrisa incómoda y volvió la mirada hacia la habitación silenciosa. Tu habitación está al final del pasillo, etiquetada debajo de, disculpas. Ash parpadeó, volviéndose hacia ella, solo para ver a Sabrina negar con la cabeza. No podrías ver las marcas que usamos para diferenciar nuestras habitaciones.
Sin embargo, simplemente sigue por este pasillo y tu habitación debería ser la quinta a la derecha. No está cerrada con llave. No necesitamos protección aquí, donde múltiples psíquicos patrullan constantemente por la seguridad de todos. Me temo que debo irme, pero estaré allí mañana para tu entrenamiento. Sus ojos brillaban cansados, y su cuerpo se tambaleó brevemente antes de teletransportarse. Un suave crujido resonó en el pasillo. Ash se preguntó cuán agotada estaría para mostrar siquiera esos insignificantes signos de debilidad. Con sus poderes, era fácil ocultarlo todo tras una máscara inquebrantable. Echando un vistazo al pasillo, logró hacerse una idea aproximada de dónde estaría su habitación antes de entrar en la sala de curación. El hipno lo miró de nuevo, con el péndulo oscilando suavemente al acercarse. Desprendió varias de sus pokebolas y les entregó a todos menos a Tide y Bulbasaur. No sé cuál es el límite para las heridas. ¿Debería llevárselas a la enfermera Joy inmediatamente o ver qué opinas? Hipno parpadeó lentamente, pero percibió un dejo de desprecio en su ondulante presencia, algo así como una sábana al viento en los bordes de su sentido trío. Atrapó sus pokebolas con un rizo de energía psíquica y se teletransportó con un suave crujido, dejando la habitación vacía. De acuerdo. Ash no estaba tan preocupado. Si no podía confiar en Sabrina, no estaba seguro de en quién podía confiar. Pero era extraño sentir cómo sus tres Pokémon del trío desaparecían de su limitado sentido. Sus defensas se debilitaron, aunque un poco, y se estiró distraídamente mientras el espacio en su mente se ampliaba. Pero había otra Pokébola en su cintura, y su tarea estaba lejos de terminar. El aguijón de la presencia del tipo hielo le recorrió el brazo de forma familiar mientras desenganchaba la bola de Tide, apuntándola al centro de la habitación. Presionó el botón de liberación, parpadeando rápidamente para ocultar el destello escarlata. Tide apareció con un ladrido feroz, encabritado, con los bigotes desplegados y sus ojos marrón oscuro brillando majestuosamente. Ash hizo una mueca al oír el sonido, pero no pudo ocultar la diversión que sentía. Tide era, bueno, predecible. Confortablemente igual. El tipo hielo examinó la habitación por un segundo, y cuando su mirada volvió a Ash, pareció profundamente decepcionado por la falta de tipos psíquicos que pudiera destruir. Ash sonrió, extendiendo la mano para acariciar al Sealeo en la cabeza. Tide resopló, y su aliento helado le puso la piel de pato en la piel. Hola, amigo, dijo, alisándole el pelaje erizado. ¿Cómo has estado? Tide ladró, con la cabeza ladeada. Tenía sentido. Ash había tenido una reunión de equipo completa y una charla motivadora esa misma mañana, pero aún parecía sentir un rastro de melancolía en el aire. Gruñó una pregunta, con la mirada escrutadora. Ash no pudo contener un suspiro. Vencimos a Sabrina. Rápidamente, Ash rebuscó en sus bolsillos hasta encontrar el borde redondeado de la insignia del pantano, sosteniéndola con orgullo. Aún conservaba la marca que le había dado al recibirla, notó con una sonrisa irónica. Y hay algo más. Gladion. ¿Recuerdas lo que te contó Scorch sobre él? Tide asintió brevemente. El segundo al mando siempre era a quien acudir para obtener información actualizada, y Scorch se tomaba sus deberes muy en serio. Rara vez había información que pudiera permanecer oculta durante más de un día. Él y Surge estaban en el gimnasio y, después del desafío, hablamos. Y, al parecer, había algo dentro de mí que bloqueaba mis recuerdos de Alola. Tide gruñó de inmediato, adoptando una postura de combate con las aletas apoyadas contra el suelo. El hielo brillaba en su espalda y la madera crujió bajo su peso mientras se preparaba. Ash gritó y se lanzó hacia adelante. No. Ya estoy bien. En serio. Rogue lo sacó. El Sealeo se relajó un poco, y lo miró con ojos confundidos. Sí. Es raro ahora mismo, amigo, pero vamos a solucionarlo. Para ello, voy a entrenar con ellos 2 semanas. Y no sé si puedes quedarte aquí, ¿de acuerdo? Tide se puso rígido y Ash se apresuró a llenar el silencio que había creado. Esto no era lo que quería. 7 Pokémon no eran suficientes. Necesitaba que todo su equipo sintiera que este viaje valía la pena, pero no era una decisión al azar. Tide necesitaba saberlo. Eres uno de mis luchadores más directos, y lo que realmente necesitas mejorar es tu poder y sentirte en tu elemento. Ciudad Azafrán podría ser el peor lugar para eso, porque solo son edificios. La mayor parte del agua es un estanque de exhibición. Hay espacio para que crezcas, pero no es suficiente. Apoyó un brazo sobre la ancha espalda de Tide, casi sintiendo cómo la tensión abandonaba al tipo hielo. Había una razón detrás de todo. No lo estaban dejando de lado.
Ash supuso que, en el fondo, Tide, eso era lo que más temía. Que lo dejaran atrás y lo olvidaran. Luchaba, desafiaba y peleaba constantemente para no ser olvidado. El profesor Oak tiene un guiarados, uno que ha tenido desde su propio viaje. Me gustaría que trabajaras con él. ¿Recuerdas al capitán Fergus? Al ver cómo Tide se curvaba repentinamente sobre su labio, revelando los dientes que algún día se convertirían en colmillos, Ash contuvo una risa. Sí. Nunca pudiste luchar contra su guiarados, pero esta es tu oportunidad. Has luchado contra Arcanine muchas veces, pero necesitas volver a tu elemento para aprender a cazar de verdad. El rayo hielo te ayudará a conseguir algunos témpanos de hielo ásperos, y me gustaría que empezaras a practicar los fundamentos del anillo acuático. No hay mucho que puedas hacer ahora mismo más allá de familiarizarte con el agua, algo que no puedes hacer aquí. Tide emitió un sonido grave y lastimero desde la base de su garganta. Ash separó su brazo de la espalda del Sealeo y se giró para encarar a su sexto Pokémon. ¿Te parece bien? El Pokémon de tipo hielo gimió, con un tono casi lastimero, antes de asentir. Un fuego ardía en sus ojos, a pesar de que golpeó la cabeza contra el pecho de Ash con tanta fuerza que lo hizo retroceder un paso. El entrenador sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. Solo 2 semanas, amigo, luego volverás más rápido de lo que crees. Saluda a Arcanine de mi parte, ¿de acuerdo? Ladró Tide, asintiendo con la cabeza, y retrocedió un paso arrastrando los pies mientras Ash se levantaba. Ladró una vez más al ser llamado, desapareciendo en una nube de niebla antes de ser arrastrado de vuelta a la bola. Ash le dio vueltas en la palma de la mano mientras se dirigía al videoteléfono más cercano, frunciendo el ceño al ver los controles mucho más antiguos antes de encontrar los botones que necesitaba para que funcionara. Parecía que sería mucho más fácil ir al centro Pokémon, pero ya tenía un montón de cosas que hacer esta noche y no quería perder el tiempo. La pantalla se apagó, con una alegre melodía de 8 notas de fondo. Tras casi 5 minutos en los que Ash rodó la Pokébola de Tide entre sus manos, la conexión finalmente se conectó y la pantalla se abrió con el cabello alborotado y las ojeras del profesor Oak. Hola. Profesor Oak. Ash sonrió. El hombre parpadeó rápidamente, sus ojos oscilaban entre el sueño y la consciencia. Ash. Hola, dijo, con la esperanza de que el profesor volviera a despertar. Por la repentina sacudida, como si se hubiera dado una patada, el hombre pareció despertar de nuevo. ¿Dormiste? El profesor Oak sollozó lentamente. Como si, el genio nunca duerme. ¿Qué te preocupa, muchacho? Ash levantó la insignia del pantano que había guardado en su bolsillo, casi perdiéndola en su intento de mostrar los círculos entrelazados. Gané. Antes de que el profesor Oak pudiera felicitarlo, continuó rápidamente. Pero me quedaré aquí unas semanas para entrenar, así que me preguntaba si podría enviar a Tide y traer de vuelta a Scorch. ¿Ah? El profesor Oak ocultó un bostezo en la palma de la mano. Pasaste todo tu viaje a Ciudad Azafrán entrenando. ¿No vas a descansar un poco? En realidad no lo había considerado, aunque probablemente debería haberlo hecho, pero al final, se conformó con encogerse de hombros. Alguien se ofreció a entrenarme, y no quiero dejarlo pasar. Después de todo, regresaré a Viridian y finalmente desafiaré a Giovanni. Necesitaré todo el tiempo del mundo para entrenar. El profesor Oak abrió mucho los ojos al darse cuenta. Ah, claro. Es muy amable de tu parte, pero por favor, no olvides descansar también y darle un respiro a tu equipo. Giovanni es el líder de gimnasio más fuerte por algo. Necesitas que tu equipo esté en plena forma para enfrentarlo. Ash asintió, haciendo rebotar la Pokébola de Tide entre sus dedos. Eso pareció atraer la atención del profesor Oak, quien asintió de nuevo. Alakazam puede encontrar a Scorch pronto. Solo debería tomar un momento. La pantalla se apagó un instante después. Ash dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo, liberando la presión en su pecho con un silbido. Odiaba que no le contaran todo y ahí estaba, fingiendo que todo estaba bien y que no había expulsando algo que se escondía en su mente para desvelar recuerdos de una guerra secreta en una región lejana. Arceus. La pantalla se encendió de nuevo antes de que pareciera que había pasado un instante, sacando a Ash de sus pensamientos, quien se giró para mirarla. El profesor Oak reapareció, con una Pokébola apagada ya insertada en el sistema de contención, luciendo aún más cansado que al principio. Ash lo imitó con Tide, presionando el botón negro de activación. Con el chasquido de la teletransportación, ambas Pokébolas intercambiaron. Sonrió, agarrando el metal, demasiado caliente para igualar a los demás. El profesor Oak tomó el de Tide y se volvió hacia Ash.
Te deseo suerte con tu entrenamiento, muchacho. Pero ahora, me temo que debo encontrar algo suave o me desmayaré en mi propio videoteléfono. Buenas noches. Ash repitió sus palabras, desconectando en cuanto el otro hombre lo hizo. Acunó la Pokébola contra su pecho. Al haber encontrado a Scorch tan rápido, supuso que estaba descansando, lo que significaba que no necesitaría curación. El hipno había regresado, aunque no se había dado cuenta de cuándo, y lo observaba con ojos desorbitados mientras Ash salía de la habitación y entraba en el pasillo. La quinta puerta fue bastante fácil de encontrar. Madera de beta gruesa con un matiz de algo invisible que recorría la superficie, algo que Trio relató. Frunciendo el ceño, pasó la mano por delante, sintiendo el poder psíquico frío caliente que le hizo estremecer la mente. ¿Las marcas de las que hablaba Sabrina? Giró la manija de la puerta y la abrió, entrando en la habitación con aire acondicionado. Siempre hacía más calor en las ciudades, sobre todo en una tan llena como Saffron. Cerrando la puerta tras él, examinó rápidamente la habitación. Una cama ocupaba casi toda una pared, con una mesita a la izquierda y un escritorio al fondo. El armario era pequeño, solo una puerta, pero nunca lo había usado. Una ventana inundaba la habitación con los últimos rayos de luz del día con renovado vigor en cuanto entró, iluminando todo con la luz dorada del día. Ash prácticamente arrojó su bolso sobre el escritorio e inmediatamente presionó el botón de liberación de su Pokébola. Scorch emergió con un chillido, estirando las colas por encima de la cabeza como si hubiera estado en la bola durante días en lugar de minutos. Su mirada se dirigió de inmediato a Ash. Él rió cuando ella se abalanzó sobre él, arrastrándolo al suelo con su sorprendente peso y golpeándole el pecho con la cabeza. Sus manos acariciaron todo lo que pudo alcanzar, sintiendo los nudos y las rebabas que denotaban semanas sin una sesión de aseo adecuada, ni siquiera un baño de fuego. Debía de estar entrenando muy duro. Hola, Scorch dijo con una sonrisa, tocándole las orejas con el pulgar. Ella volvió a chillarle, con el aliento caliente, y giró la cola para acurrucarse contra su lomo. ¿Qué tal? Hizo una admirable imitación de poner los ojos en blanco, con la cresta inflada al negar con la cabeza. Él rió y le dio unas palmaditas detrás de las orejas. El calor que emanaba de su pelaje combatía el aire acondicionado. Ella se inclinó ante su tacto, casi tan necesitada como cuando aún era una Bullpix. Pero entonces ella retrocedió, con sus ojos carmesí destellando. Le rozó el pecho con la nariz, con una mirada sorprendentemente seria, y lo miró fijamente. Él frunció el ceño, dejando de acariciarlo, mientras sus ojos brillaban azules con sus incipientes habilidades psíquicas. Aún no había alcanzado el punto de poder comunicarse psíquicamente con él, pero su intención era clara. Ash hizo una mueca y apoyó la cabeza en el marco de la cama, extendiendo la mano para rozar la melena de Scorch. Ella gimió, apoyándose en su tacto. Su pelaje dorado, lo suficientemente cálido como para calmar los dolores acumulados durante las últimas semanas. La atrajo hacia sí, y Scorch se dejó llevar hasta su regazo mientras él le acariciaba el pelaje. Había olvidado lo bien que ella podía oler las emociones. Realmente no debería haberlo hecho. Era mucho más fácil ocultar algo así a otros humanos, pero ahora que estaba solo con ella, la presa se estiró y se rompió. Es que, han pasado muchas cosas, ¿sabes? Ladeó la cabeza, con los ojos brillantes. Todo. El centro de pesca de Vermilion, Charizard, lo que le pasó a Gary, Viper, St. Anne, se pasó una mano por la cara, con los callos en la nariz. Tengo 10 años, bueno, casi 11, pero esto no para. Scorch ronroneó, llevándose la nariz al pecho. El equipo Rocket no debería existir, pero existe, y por alguna razón me atrae constantemente. Wright, Bulbasaur, Tide, no los cambiaría por nada del mundo, pero ojalá hubiera sido diferente. Como si fuera otro niño, encontrando un Gastly por Pueblo Lavanda, o buscando por la zona Safari durante meses un Bulbasaur solitario, y de repente me topé con un Sealeo cuando migraba desde Oen. No sé. Ella le gritó, golpeándose el hocico contra el hombro. Él sonrió y le alisó la cresta, observando el giro hipnótico de sus colas. Aunque no podía comprenderla como Karma o Bright, la determinación ardiente en sus ojos era evidente. Scorch ronroneó profundamente cuando pareció comprenderlo, una llama aleatoria recorrió la cola liberada. Vale la pena por ustedes, dijo, apartando la cabeza del marco de la cama. Su ronroneo pareció hacer temblar el suelo. Y, bueno, si seguimos encontrándonos con eso, supongo que más vale que estemos preparados. Con una mueca, la espalda crujiendo como si toda su columna se hubiera roto, Ash se levantó y estiró los brazos por encima de la cabeza.
La luz del sol seguía ahí, aunque débil, y eso significaba que había suficiente luz para empezar a estudiar. Glarion iba a ponerlo a prueba, aunque no sabía exactamente qué significaba su entrenamiento, y necesitaba estar listo para igualarlo. Apartó sus inseguridades de su mente, concentrándose por completo en los próximos días. Había vencido a Sabrina. No se detendría ahora. XXX. Ash apenas había empezado a sacudirse las gotas de agua del pelo cuando un golpe seco y potente resonó en la puerta. Gritó, y la toalla se le cayó de los hombros, pero al parecer fue suficiente respuesta cuando Surge irrumpió con un gruñido. Bulbasaur le gruñó, con las garras crispadas y los ojos brillantes, pero el líder del gimnasio solo le dedicó una mirada al tipo planta antes de volverse hacia Ash. Señaló con el pulgar hacia el pasillo, con una sonrisa extendiéndose en su rostro. Es hora de empezar. Glarion está listo para guiarte durante estas semanas de entrenamiento. Dicho esto, salió alegremente por la puerta, aparentemente tan despierto como siempre. Lo cual era injusto. Ash dejó escapar un suspiro, sintiendo una oleada de alivio. Había programado su alarma, también conocida como quemadura, una hora antes para tener más tiempo para prepararse, pero al parecer, Glarion no creía en el sueño reparador. Se crujió el cuello con furia, secándose el pelo con la toalla hasta que se secó un poco, y lo arrojó todo de vuelta al baño. Bulbasaur se estiró, con el bulbo brillando mientras aprovechaba la luz solar que había absorbido el día anterior para recargarse de energía. Ash metió la mano en su mochila, rebuscando entre los frascos de comida hasta encontrar el que buscaba. Los ojos de Bulbasaur se iluminaron al lanzarle la baya más fresca, atrapándola fácilmente con su rama intacta y partiéndola por la mitad. Ella gruñó feliz al sabor, comiendo la otra mitad, y le gruñó en agradecimiento. Él sonrió, aunque la repentina presencia suplicante de Scorch lo distrajo de inmediato. Ahora no. Pueden comer algunas, dijo, repasando las bayas picantes que le quedaban, bayas de cereza cuando terminemos el entrenamiento. Vamos, los dos. Scorch se quejó, pero lo comprendió. Necesitaría la comida Pokémon rica en proteínas para el próximo entrenamiento, a juzgar por la presencia de Surge. Dudaba que tuviera mucho tiempo para relajarse y comer bayas durante el entrenamiento. Abrió la puerta con un gruñido desde donde Surge casi la había incrustado en el marco, arrancándose la Pokédex al salir. Aunque no había tenido mucho tiempo para tomar notas la noche anterior, sí había tomado muchas durante su viaje, y esperaba que fuera suficiente. Ash se tomó un momento para recordarlo todo, volviendo sobre sus pasos hacia la sala de curación. Hipno estaba allí, luciendo completamente inalterado, supuso que su habilidad era el insomnio, pero sus pokebolas no. Despojándose de la preocupación, regresó al gimnasio. Eso, al menos, era más fácil de encontrar. Se preguntó distraídamente si Sabrina habría complicado tanto su escuela a propósito. En los detalles que Ash apenas podía percibir, Bulbasaur parecía incómodo. La constante presencia de poder psíquico presionaba sus sacos de veneno, lista para desestabilizar sus frágiles órganos internos, pero ella parecía negarse a reconocerlo. Sus garras resonaban contra la madera mientras avanzaba lentamente, olfateando con curiosidad algo que Ash no podía percibir. El campo de batalla había vuelto a ser como antes de su combate. El marrón oscuro de la tierra removida era la única señal de que algo había sucedido. Era extraño, comparado con los enormes surcos y las quemaduras ennegrecidas del día anterior, pero supuso que los líderes de gimnasio tendrían que tener una estrategia muy perfeccionada para limpiar los campos de batalla. Ash entró, mirando a su alrededor, solo para ver a Bulbasaur lanzarse frente a él con un gruñido. Su liana herida se abalanzó y atrapó un proyectil en el aire un palmo antes de que le alcanzara el pecho. Se puso rígido al ver a Bulbasaur agacharse en posición defensiva. Su gruñido hendió el aire. Surge rió a carcajadas desde su posición junto a la puerta, con la cabeza echada hacia atrás y los hombros temblorosos. Ash frunció el ceño y se giró hacia Bulbasaur, viéndola inspeccionar con cautela lo que parecía ser un sándwich. La abertura de su bulbo se contrajo como si quisiera soltar somníferos. Le ofreció con cautela la comida envuelta. «Come sin prisas, enano», gritó Surge, tirando su propio envoltorio a un cubo de basura cercano. A Glarion no le gusta esperar. Ash suspiró, arrancando el papel encerado mientras trotaba hacia el gigante. Scorch caminaba a su lado, pero Bulbasaur lo seguía, todavía gruñendo al hombre que le había lanzado algo. Surge no parecía afectado, sosteniendo fácilmente 5 pokebolas en una de sus enormes manos. «Atrápalo». Ash casi lo logró, incluso con las manos ocupadas con el sándwich.
Scorch pateó el suelo describiendo un arco estrecho y atrapó el último antes de que cayera, sujetándolo con cuidado entre sus colmillos para evitar que se le añadieran más defectos. Ash colocó su sándwich, un estilo que reconoció como propio de las Islas Espuma de Mar, en los bancos del observatorio para los desafíos de gimnasio y revolvió las pokebolas a toda prisa, buscando sus marcas específicas para recordar quién era quién. Scorch le ofreció el que ella había atrapado, el de Karma, a juzgar por la mancha descolorida sobre la mitad roja, y se lo volvió a colocar en el cinturón. El peso familiar de todos ellos era reconfortante. Apenas había levantado la vista para preguntarle a Surge qué estaría haciendo cuando Gladion apareció desde una entrada lateral. Sus ojos verdes se posaron inmediatamente en él. A pesar de ser demasiado temprano para que el sol asomara su rostro con cautela, Gladion lucía tan bien vestido como siempre, con el pelo recogido hacia atrás y la ropa negra con forros grises. Cruzó la habitación con paso tranquilo, atrayendo la atención de Ash hacia las múltiples bolas enormes que tenía en la cintura. Una incluso era de un tipo que no reconoció, de un azul brillante con anillos dorados que brillaban serenamente en la primera ranura de su cinturón. No perdió el tiempo. Vi tu batalla con Lady Sabrina. Aunque tus estrategias no eran para nada inútiles, usas a tus Pokémon de la misma manera. Ridon como ariete, Haunter como espada. Por ahora, los hace predecibles. Más adelante, los vuelve inútiles. Scorch enseñó los colmillos, con las colas arremolinándose tras sus orejas. Gladion la miró con una ceja levantada y los brazos cruzados. Surge ahogó un bufido. ¿Y supongo que corres y acribillas a tus oponentes con fuego? ¿Es eso? La 9 cola se tensó, sus ojos escarlata como puntitos de llama. Como dije. De la misma manera. Ash asintió, intentando asimilarlo todo a la vez. Esto era muy diferente del consejo de Sabrina. Mientras ella acababa de comentar sus estrategias y cómo no habrían funcionado en circunstancias ligeramente distintas, Gladion estaba recurriendo a los ataques básicos de sus Pokémon. Reprimió las ganas de sacar su Pokédex para anotarlo. He ideado algunas tácticas nuevas que podrían ayudar a tus Pokémon a desarrollarse y volverse imbatibles más adelante, en lugar de depender solo de su poder, como ahora. Sígueme. Ash devoró su sándwich mientras caminaban, disfrutando al máximo de la salsa picante, y tiró el envoltorio a la primera papelera que encontró. Scorch no había dejado de mirar a Gladion con furia desde su comentario, mientras las llamas recorrían su pelaje dorado en un destello muy reducido. El orgullo de un tipo fuego era digno de admirar, y sintió una inmensa curiosidad por saber cómo se comportaría entrenando con él. El gimnasio de Ciudad Azafrán rodeaba un terreno como un Ekans, enroscándose alrededor de dos campos de batalla centrales, casi del mismo tamaño que el gimnasio principal. Barreras psíquicas inmensamente poderosas brillaban sobre los delicados árboles y flores que rodeaban el terreno, tan fuertes que Bulbasaur gruñó y Ash pudo sentir el poder en su lengua. Gladion parecía impasible, pero podía ver cómo la mano del hombre descansaba sobre su segunda Pokébola, como si buscara consuelo. Surge era Surge. Ignoró por completo las barreras psíquicas. Ash entrecerró los ojos mientras caminaba. Las luces artificiales no lograban imitar la presencia del sol, lo que lo obligaba a depender del brillo ambiental de Scorch para orientarse. Gladion se detuvo en el centro del campo de batalla principal, examinando las rocas dispersas y las franjas de barro como si fueran lo más interesante del mundo. Ash contuvo un escalofrío y deseó haber traído sus mangas largas. A pesar de que aún faltaban un mes para el día de bienvenida del primero y el comienzo oficial del invierno, había habido una ola de frío intenso últimamente. «Libera a tu equipo», dijo Gladion, sin que su voz permitiera discutir. La mano de Ash cayó sobre la familiar hendidura semicircular de su primera Pokébola y liberó a Ridon, quien rugió alegremente y se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que provocó un temblor. Se giró hacia Ash y giró su cuerno con curiosidad, sin duda reconociendo a Surge tras él, revelando la mancha aún pálida en su pecho por el golpe de Oranguru. Ash le dedicó una sonrisa en respuesta mientras liberaba al resto de su equipo. Gale chilló, con la cresta encendida y sus ojos negros escrutadores, al percatarse de la evidente ausencia del gimnasio de Sabrina. Al parecer, no había recibido ninguna curación y simplemente lo habían dejado en su Pokébola. Cuando solo lo recibió hierba verde marrón en lugar de un oponente psíquico, graznó molesto y se concentró en la siguiente amenaza. Gladion. White se sacudió, reorganizando sus espinas con fluidez, y se lanzó junto a Bulbasaur. Ella gruñó una bienvenida, enderezándose ahora que su presencia natural reducía la presión de los poderes psíquicos sobre sus sacos de veneno.
Karma, distraída, hizo girar sus destellos a través de sus largas garras, con la mirada fija, inquietante, en el rostro inexpresivo de Gladion. Aún quedaba el brillo de las quemaduras psíquicas sobre su pelaje, oscureciendo el dorado hasta casi gris, pero no reaccionó. Rook entrechocó sus espadas, mirando a su alrededor. Con su peculiar andar, trotó hacia Ash y se puso de guardia junto a sus pies, cavando surcos en el suelo sin parecer notarlo. Raid churrió disimuladamente, flexionando la cola mientras Rook hacía otro movimiento torpe al girarse para observar al tipo eléctrico. La cresta de Gale se encendió aún más ante la presencia de las chispas dispersas al azar. Gladion asintió, inspeccionándolos en busca de alguna cualidad que Ash desconocía. Ridon hizo girar su cuerno cuando se le indicó, crepitando electricidad en primer plano, y el suelo tembló mientras se movía para mantener a Gladion en la mira. Scorch ladró, con las orejas aún agachadas, pero simplemente pasó de largo. Los Pokémon del trío también fueron examinados, y Gale pareció ofendido cuando Gladion ignoró su enorme pico y prestó atención a sus alas. Otra vez, como pensaba. Una sonrisa se dibujó en su rostro, atenuando un poco la apatía. Tu equipo va a disfrutar estas 2 semanas. Gladion chasqueó los dedos, señalando a Ridon. El tipo tierra miró con preocupación a Ash antes de avanzar, arrastrando la cola por el suelo, y se detuvo en el centro del primer campo de batalla. Su corpulencia natural lo situaba muy por encima de Gladion, pero este apenas lo notó, inspeccionándolo de nuevo antes de quitarse su única Pokébola normal. Soltó a su ocupante junto a Ridon, entrecerrando los ojos. El Pokémon que emergió era grande y afilado, a falta de un término mejor. Estaba compuesto principalmente por 2 enormes pinzas, un torso pequeño y alas transparentes que se movían tan rápido que solo podía verlas borrosas. Flotaba con facilidad sobre la tierra, con su caparazón azul brillando bajo el resplandor de las luces artificiales, y una descarga eléctrica saltó entre sus 2 mandíbulas. Antes de que Ash pudiera terminar de colocarlo, definitivamente no era de índigo, pues se apoyaba en Galar. Gladion lo señaló, con su sonrisa desconcertante. Esta es Vikavolt, una de tipo bicho y eléctrico de Alola. Será la oponente de Ridon. Ash frunció el ceño. Claro, podía volar y así evitar la mayoría de los ataques de tipo tierra, pero su electricidad podía hacer cosquillas y los movimientos de tipo insecto eran principalmente físicos, algo que Ridon podía ignorar fácilmente. En definitiva, sería difícil de golpear, pero Ridon debería poder alcanzarla con un lanzallamas, y con lo frágiles que suelen ser los tipos insecto, eso la debilitaría lo suficiente como para que la partida terminara pronto. La sonrisa de Gladion se amplió. Y eso es exactamente de lo que estoy hablando. Ya veremos qué opinas de ella después de hoy. Una gran bola se preparó y se lanzó antes de que pudiera responder, liberando una presencia más familiar. El enorme y majestuoso Crobat se elevó al instante, con su pelaje púrpura reluciente y sus ojos dorados brillantes, dando vueltas perezosamente a 4 metros de altura. La atención de Gale se fijó en él. Crobat para tu miedo. Gale gritó su aprobación, afianzando sus garras contra el suelo y desplegando sus alas. Ash se lanzó hacia adelante y pateó para alcanzar su garra, perdiendo el equilibrio bruscamente, antes de retroceder con cuidado ante el grito de Gale. El temible no intentó alzar el vuelo de nuevo, pero por la furia en sus ojos, interpretó los lentos y amplios giros de Crobat como una burla. Vikavolt tarareó. Su Zoro algo fue el siguiente, con su pelaje negro brillante y garras ensangrentadas. Le lanzó un ronroneo cálido a su entrenador, observando el círculo de Pokémon. Rook se enderezó ante el aura oscura que emanaba, alzando una espada en un extraño movimiento circular que Ash interpretó como un saludo, aunque no avanzó. El tipo oscuro le enseñó los colmillos, con la mirada clavada en Wright. Tu fantasma aprenderá mucho de Zoroark, aunque te lo pondrá lo más difícil posible. Gladion echó hacia atrás un rizo errante de su cola. La extensión, parecida a un cabello, se movía en una corriente invisible al extender cada garra al máximo. Wright la imitó, con los colmillos aumentando en número hasta llenar su boca y inflarla más de lo debido con un siseo. El Golisópodo también puede ayudar cuando sea necesario. Golisopod era un bicho enorme y corpulento que parecía capaz de enfrentarse a un tiranitar. Miraba fijamente a Rook, quien no sabía qué pensar, a juzgar por su chillido. Sus 3 pares de brazos se movían bajo su caparazón gris crema, con garras extrañamente afiladas. Distraídamente, Ash pensó que este debería ser el Pokémon ideal para enfrentarse a Ridon, solo por su tamaño y corpulencia. Para tu peón. Dudo que esto sea menos que unilateral, pero debería aprender algunos consejos útiles de sus batallas.
Tú Alakazam también, cuando no está ocupada. Tal vez era solo él, pero Ash no pudo evitar tener la idea de que Gladion estaba disfrutando esto. El último Pokémon, por suerte, no parecía un monstruo. Era similar a un gruñidor, aunque casi el triple de grande, con una gorguera rígida y rocosa y brillantes ojos azules. Ladraba, con voz grave a pesar de su tono amistoso, y meneaba su gruesa cola. Gladion le dio unas palmaditas suaves detrás de sus orejas afiladas como dagas mientras hablaba. Y Lyranrock trabajará con tus 9 colas. La dejará intentar atacarlo, y quizás finalmente logre asestarle un golpe. Al parecer, a Scorch no le gustaron las palabras arrogantes de Gladion. Gruñó, adoptando una postura de combate de 4 puntas e hizo un gesto como si fuera a lanzarse hacia adelante. Ash silbó con fuerza y ella se detuvo, aún gruñendo. Se sonrojó mientras Surge reía a carcajadas tras él. Apenas llevaba 10 minutos de entrenamiento con Gladion, introducción al entrenamiento, y ya había tenido que invocar a sus propios Pokémon para que no atacaran directamente. Por la ceja levantada de Gladion, esperaba algo mejor. Los hombros de Ash se tensaron. No estaba allí para ser el mismo entrenador que había sido en su primer mes. Estaba casi a mitad de camino, con 7 medallas ganadas y camino de la 8ª. La cuestión era clara. No iba a dejar que Gladion lo intimidara para que se desmoronara tan pronto. Podía controlar a su equipo. Surge dio un paso adelante y apoyó una mano en el hombro de Ash con un grudido. Raichu chilló, con su cola dentada enroscándose alrededor del cuello del líder de gimnasio. Y esta mañana me encargaré de ti, solo por hablar. Regresaremos cuando terminemos y puedas ver al Gladion pateador de traseros echándole una paliza a tu equipo. Ridon retumbó ante eso, haciendo girar el cuerno, pero Surge solo rió entre dientes. Otra descarga eléctrica saltó entre las mandíbulas de Vikavolt, luciendo menos benigna que antes. Surge dio un paso adelante, lo agarró del hombro y alegremente sacó a Ash del patio. Casi de inmediato, se tambaleó hacia adelante por la ráfaga de viento que Gale provocó al despegar, abalanzándose para igualar a Crobat con un grito. Se convirtió en una mancha gris-marrón mientras surcaba el cielo en un estallido de furia. Incluso si el tipo veneno fuera más fuerte, Ash supuso que la protección territorial de Gale en sus cielos lo compensaría. El relámpago y el desenvainamiento de las garras de Zoroark lo hicieron regresar al interior. Entrar al gimnasio, mucho mejor iluminado, fue un cambio bienvenido respecto a la gris penumbra del exterior. La puerta resonó con un cierto presentimiento, interrumpiendo un estruendo que hizo temblar el suelo. Al parecer, el entrenamiento estaba empezando a toda máquina. Surge casi lo metió a la fuerza en la sala de estar original, cerrando la puerta tras el Bulbasaur, más lento. Le gruñó, pero se acercó para tumbarse a los pies de Ash bajo la luz principal de la habitación, vigilando atentamente a cada ocupante. Aunque normalmente pasaba el tiempo con White, tendía a evitar al equipo mientras entrenaban, salvo para observarlos, y estaba demasiado oscuro para hacerlo, sobre todo para los ojos de los de tipo planta, que necesitaban la luz. Parte del bullicio de Surge pareció desaparecer al sentarse. El sofá crujió bajo su peso, mientras Raichu parloteaba y saltaba al brazo del asiento. Se alisó distraídamente un rizo suelto, mirando a Ash con ojos cansados. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato, pero él sintió que la presencia invisible, o el agujero vacío donde estaba, se hacía cada vez más fuerte en el silencio. Alola intentó decir Ash, y sintió que la palabra resonaba en su cráneo como un tambor. Surge hizo una mueca y miró hacia otro lado por un segundo. Alola fue un desastre, Enano empezó, con una mueca aún más profunda. Tienen una tecnología de mierda y están tan lejos que nadie sabía qué pasaba. Para nosotros, parecía que un día implosionaron de repente y todo salió mal. Kanto recibió la llamada de auxilio demasiado tarde y fuimos los únicos a quienes contactaron. Apretó los dedos contra el cojín del sofá con tanta fuerza que la tela crujió. Quizás porque somos una de las ligas más antiguas. Quizás porque fuimos los primeros en contactar con ellos. Arceus sabe por qué. Desde luego, no éramos los más cercanos. Era un novato, había participado en la conferencia varias veces y me acababan de atrapar los entrenadores de ACE. Así que me enviaron en la primera oleada para intentar ayudar a lo que fuera que estuviera pasando allí, chilló Raichu al ver que Surge lo miraba, lo que solo sirvió para empeorar los nervios de Ash. Se suponía que era facilísimo. Entrar, resolverlo, dar una paliza y salir. Alola era la pequeña comparada con el resto de nosotros, así que era lógico que su problema fuera igual de pequeño. Mierda, apenas sabíamos nada de ellos.
Solo unos días antes de que me enviaran, descubrí que la región era solo islas en lugar de tierra. Éramos carne de cañón, algo para que Kanto pudiera echarle leña al fuego hasta que desapareciera. Alola no era mejor. Le restaron importancia a todo, lo cual creo que se debe a que nunca antes se habían enfrentado a problemas serios. Su gobierno y todo lo demás nunca se disputaba a menos que fuera por unanimidad. No tienen las potencias devastadoras que tiene Tesseliacon y Dragon. Y tienen leyendas menores allí. 4 bestias o algo llamado las deidades guardianas. Al parecer, interactúan bastante a menudo, salvando a niños que caen o deteniendo conflictos, aunque no se les ve mucho. Surge resopló. Al menos saben que sus leyendas existen y no se han ido a ninguna parte. Pero un día cualquiera, todo se oscureció durante una semana. Ni luna ni sol, solo un cielo enorme y vacío. Cuando regresó la luz, las deidades habían desaparecido. Y cundió el pánico. Verás, cuando estás tan cerca de tus leyendas, dependes mucho de ellas, y eso es exactamente lo que le pasó a Alola. Sus preciados guardianes desaparecieron y no tenían ni idea de qué hacer. Así que un cabrón llamado Po se alzó con un grupo llamado Equipo Skull, tomó un pueblo y lo convirtió en su base. La comunicación en Alola es pésima, así que para cuando el profesor Kukui se dio cuenta de que sus mensajes no llegaban, el Equipo Skull había formado un pequeño ejército y estaba arrasando la isla de Ulaula. Nadie tenía defensas, y aplastaron por completo a todos a su paso. Ulaula estaba bajo el control de Po fácilmente, y las otras islas no tenían forma de saber cuándo serían atacadas. Fue cuando la isla Akala empezó a ser atacada que Alola contactó y Kanto nos envió. Surge se encogió de hombros, tamborileando con los dedos sobre sus pokébolas. Me uní a Kiawe, un maestro de tipo fuego de allí, porque era el más fuerte de los nuevos entrenadores As, y eléctrico y fuego son la pareja perfecta cuando se busca destrucción total. Usamos tácticas de ataque relámpago para intentar impedir el avance del equipo Skull. No nos detuvimos, porque nos repelían constantemente, pero detuvimos al maldito Po por un rato y les dimos un respiro a las otras islas. Pero incluso con toda mi tropa, perdíamos Pokémon a diestro y siniestro, y el equipo Skull tenía un pueblo entero para seguir lanzándonos ataques. Kiawe estaba listo para retirarse al pueblo más cercano para intentar construir una defensa, pero fue entonces cuando apareció Gladion. Raichu chilló al mencionar el nombre, y Surge le dio un golpecito en las orejas sin mirarlo. Era un don nadie entonces, una especie de heredero exiliado del paraíso éter que acababa de comenzar, pero Sukumo era uno de los Pokémon más fuertes que he visto. Conservó un punto sin ayuda de nadie el tiempo suficiente para que irrumpiéramos y empezáramos a lanzarnos, y asustamos al equipo Calavera, que se retiró a un rincón de la isla. Fue una pequeña victoria, algo que aún no habíamos tenido. Todos pensábamos en qué hacer a continuación, pero el equipo Skull no se detuvo. Un grupo se separó y se dirigía a la isla Pony para intentar acorralarnos. Himno apenas logró teletransportarme a mí, a Kiawe y a Gladion, y todos estábamos listos hizo una pausa. Bueno, para nuestra última resistencia y contenerlos lo máximo posible. Su voz se fue suavizando a medida que avanzaba. Y entonces todo, cambió. Hizo una pausa, apartando la mirada como si buscara las palabras. No hay forma de describirlo, enano. Surge negó con la cabeza. Todo estaba bien, pero entonces algo pasó, y no pude entender cómo no me había dado cuenta de lo vacío que estaba todo antes. El mundo era cálido, amarillo y dorado, y ya nada era oscuro. El océano se elevó y ahogó al equipo Skull, que seguía viajando, y los que aún estaban en tierra fueron teletransportados a la fuerza a grupos de 3 o 4 al azar. Son buenos en número, pero son un desastre por sí solos, y la Liga de Alola logró derrotarlos. Lo que haya causado la desaparición de las deidades aparentemente se fue, y con su ayuda, logramos ganarlo todo. Po se está pudriendo en una prisión volcánica sin ninguna intención de libertad condicional, y la mayoría del equipo Skull se rindió en cuanto su líder cayó. Todo quedó limpio, y me enviaron de vuelta a Kanto. Pronunció las últimas palabras apresuradamente, como si lo persiguieran, con los hombros rígidos. Ash abrió la boca para preguntar algo, pero Surge lo fulminó con la mirada y se encogió hasta los cojines del sofá. Pero allá en Kanto, la Liga Índigo estaba ahí desgarrada. Sí, claro, cientos de entrenadores de la AS habían ido allí a luchar y no todos habían regresado, pero las guerras internas masivas eran un gran problema. La última fue la Gran Guerra de Kalos, y casi todas las regiones se desmoronaron por ello. Esta no fue ni de cerca de la escala y de hecho se ganó, así que ahí está, pero la histeria colectiva era algo que preocupaba seriamente.
Surge se rascó la barba incipiente como si quisiera arrancársela. Así que guardaron silencio. Lo encubrieron, me quitaron el rango de teniente y borraron todos los archivos del asunto. Recibí algunos premios de Kukui y aún tengo una relación bastante estrecha con Kiawe, pero todo el asunto quedó oculto. Exhaló un suspiro antes de cerrar los ojos. El peso sobre sus hombros se desvaneció en una extraña versión de meditación furiosa. Tras un instante, Surge reveló una mirada cansada, una mueca irónica. Pero ninguna otra región tuvo que lidiar con eso. Esa clase de inspiración habría catapultado al equipo Rocket a las nubes, y esa guerra estaba justo en su punto álgido. Si todo esto se hubiera sabido, quién sabe qué habría pasado. Ash frunció el ceño, sintiéndose irritado por esas palabras. Así que encubrieron todo lo que hiciste. ¿Todo por lo que luchaste? Surge levantó una mano bruscamente, interrumpiéndolo. No empieces. Ya me he reconciliado, enano. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. No estoy contento con lo que pasó. Fue una mierda, y lo sigue siendo, pero en cuanto dejé de estar enojado, entendí por qué lo hicieron. ¿Ves dónde está el equipo Rocket ahora? Ese pívot en Vermilion, el lío con Gideon, y ahora Godsoe en el baloncesto cuando ha estado impecable durante las últimas 2 décadas. Apenas lo estamos afrontando. Si se supiera lo que hizo el equipo Skull, triplicarían lo que están haciendo ahora. O si todo hubiera salido bien cuando sucedió, quizá ya estaríamos lidiando con esta mierda entonces, y mucha más gente habría muerto. Ash asintió en silencio. En algún lugar de su mente, él también lo entendía, pero era igualmente conflictivo con la furia de tener una guerra entera oculta al público. ¿Qué haría la Liga? ¿Mantenerlo oculto para siempre? Probablemente sí. Y entonces el equipo de Kanto y otras regiones no se enterarían de lo cerca que estuvo de triunfar un levantamiento, y quedarían aplastados. Hizo una mueca, tirándose del pelo como si contuviera las respuestas. Surge resopló ante su dilema, rascándole detrás de las orejas a Raichu. Parecía más tranquilo ahora, pero había una agudeza más aguda que cualquier cosa que Ash hubiera visto antes. Ese era yo después de todo. Soltó una risita gutural. Pero por mucho que lo intentaran, he podido usar al teniente durante todos estos años sin que pudieran detenerme, y ese golem eléctrico que me dio Kukui sigue siendo un pilar fundamental de mi equipo. La situación no es, ideal, pero el mundo no lo es. Solo tienes que encontrar un hueco para golpear algo y seguir adelante. Encogió sus enormes hombros, lo que provocó que Raichu saltara sobre ellos. Bulbasaur gruñó en voz baja para sí misma, y Ash se inclinó para acariciarla suavemente en la coronilla. Ella no se apartó del roce, lo cual fue una victoria, con la mirada escarlata fija en el suelo, sumida en sus pensamientos. Ash guardó silencio un momento, absorbiéndolo todo. La historia carecía de la valentía, el coraje y la recompensa que se mencionan en los libros de historia de guerra. Alola era una región recién incorporada al Consejo de Ligas, pero todo lo que había oído sobre ella era amable y cálido. Sus tirones de pelo aumentaron hasta que sintió que su piel se flexionaba bajo los tirones. Surge lo miró fijamente, con expresión cuidadosamente apagada. ¿Algo más que quieras saber? Ash forzó una risa. Creo que lo explicaste bastante bien. Surge resopló, y Ash repasó sus pensamientos una vez más. Otro temblor recorrió su mente como un voltaje eléctrico, obligándolo a hacer una mueca de dolor. White aulló en represalia. ¿Por qué no podía recordar nada? Surge se puso rígido ante eso, con el ceño fruncido. Sería la Liga, vigilando su influencia. Unas cuantas chispas de furia recorrieron el pelaje de Raichu. La oficial Genmi, la jefa de Vermilion, sabe lo que pasó. Estaba en el equipo de limpieza, nunca se enfrentó a nada allí, pero se enteró. Así que la Liga le dio un Beijing muy guapo, entrenado en manipular recuerdos. Debió haberme visto hablando contigo después de la regada y lo oyó. Es culpa mía. Así que envió a Beijing y él ocultó tus recuerdos. Probablemente también habría funcionado, si no hubieras salido a buscar un montón de Pokémon Trío sin volver a Vermilion para que lo rehiciera. El bloque probablemente estaba en una fractura muy fina hasta que algo logró reavivarlo. Ash se rascó la nuca como si eso pudiera desenterrar el toque psíquico. La idea de tener un Pokémon cualquiera, incluso uno entrenado por la Liga, husmeando en su mente con la intención de ocultar algo era aterradora. Preocupante. El río de Rock burbujeó, y Ash se apresuró a cambiar de tema. No quería pensar en la Hypno que había derrotado en Alola para poder enfrentarse a fantasmas, en Kiawe era molesto y en Kukui, que ocultaba su zumbido de recompensas. ¿Qué opinas de las leyendas?
Fue imposible ignorar su tono de voz durante el discurso. Surge se encogió de hombros. Los nuestros existen, jamás lo negarás. Son tan poderosos que podrían aplastarme con una sola mirada, y no me opondré a eso. Pero dejaron de interferir tanto cuando desarrollamos una liga lo suficientemente fuerte como para mantenernos. Sigo con mis tradiciones y festividades, pero el problema de no ver a nuestras propias leyendas en unos siglos es que empiezan a desvanecerse un poco. Se recostó, con una risita alegre. Supongo que hay algo bueno en lo que pasó en Alola. No lo parezco, pero creo firmemente en ellos. Lo que sea que haya ocurrido para perseguir al equipo Skull no fue una influencia mortal. Oh. El silencio se prolongó de nuevo, y Surge parecía contento de quedarse sentado, y solo cuando Bulbasaur chocó con su pierna, Ash movió. Con una mueca, levantó la cabeza para mirar al gigante. Sí. Es que, esto es demasiado para asimilar. Claro que sí, tarareó Surge. Me llevó bastante tiempo y estuve involucrado. No te preocupes demasiado. Lo pasado, pasado está. Glarion está aquí. Se escapó de Alola en cuanto terminó la guerra, y Lance ha estado mencionando el nombre de Kiawe últimamente en las reuniones, pero Alola ha vuelto a ser un paraíso. El equipo Skull sigue existiendo, pero está comparando a un Rattata con un Dragonite. Todos en Alola los odian, así que lo máximo que pueden hacer es molestar antes de que inevitablemente los metan en prisión. Lo que queda es mejorar su actuación. Kukui ha estado trabajando con el hijo de Po, Guzma, para tomar las riendas del antiguo grupo y convertirlo en algo que valga la pena. Nadie quiere volver a arriesgar nada. Ash asintió de nuevo, apartando la mirada un segundo. El equipo Skull era una extraña comparación con el equipo Rocket, al menos en parte. Fuertes en número, unidos, luchando por el control. Gideon había tomado todo lo que tenía para capturar. Giovanni seguía persiguiendo a los miembros del equipo Rocket en la propia liga, demostrando que el grupo era más manipulador y despiadado que la jabalina directa del equipo Skull, pero ambos eran peligrosos. ¿Por qué me cuentas esto? Hubo una pausa antes de que Ash diera marcha atrás, levantando las manos. No es que no te lo agradezca, es solo que Glarion también lo sabría, enano. Ash, cállate. Surge se recostó, examinando las placas del techo de forma poco convincente antes de responder. Mira, para mí, fue solo una guerra. No conocía esta tierra. No conocía a esta gente. Un día me enviaron allí y empecé a luchar. Pero para Glarion y ese es su hogar. Nunca ha hablado de por qué lo exiliaron del paraíso éter y de por qué ese lugar cerró al principio de la guerra, así que supongo que nunca lo sabremos, pero el chico tiene conexiones con Alola. Allí vivió, creció y nació. Deja huella, aunque no haya estado allí en años. Nunca se sentirá cómodo contando esta historia. Ash asintió, bajando la vista de nuevo para mirar a Bulbasaur, cuya atención estaba centrada en Surge. En realidad, no lo había considerado, aunque sabía que debería haberlo hecho. Debía haber una razón por la que Glarion estaba allí en lugar de allí, pero sentía que probablemente era la última persona a la que preguntar. Surge gruñó después de un minuto, a punto de levantarse. Raichu se envolvió la cola con más fuerza alrededor del cuello para estabilizarse mientras se ponía de pie, chillando una vez mientras algunas chispas saltaban de sus bolsas rojas de electricidad. «¿Puedes tomarte un momento?», ofreció con voz retumbante. Glarion seguirá con su rutina, así que respira un segundo y luego regresa. Mientras se dirigía hacia la puerta, una última pregunta surgió en su mente. «Dijiste 2 años», intentó Ash, pero las palabras le fallaron por completo. Pero lo que describiste, parece que solo fueron meses. Surge se detuvo justo antes de la salida, todavía de espaldas para que Ash no pudiera verle la cara. Sentía un temblor en los hombros que no había notado antes, ni siquiera en medio de la historia. Pudo oír una exhalación. Hubo mucha pelea, chico, dijo finalmente, en voz baja. Y no todo salió bien. Nos vemos afuera. Y dicho esto, se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Pasaron 15 minutos hasta que sintió que estaba lo suficientemente bien como para salir de la habitación. Ash fulminó con la mirada el nerviosismo en sus manos hasta que desapareció, dejándolo solo para abrir la puerta y entrar al pasillo más fresco. El aire le ayudó a despejar un poco los pensamientos, aunque seguían a 1000 por hora. Surge era y algo entre un conocido y un amigo era difícil saberlo con su permanente actitud brusca y saber lo que había pasado y perdido era difícil de describir. Lo máximo que sabía sobre guerras eran los ejemplos maquillados de los libros de texto, lo cual era muy diferente a la historia que contaba un combatiente allí.
Por suerte, escuchar la historia había disipado la mayor parte del vértigo que sentía en la mirada. Los colores de Karma habían cubierto con éxito la mancha blanca y las defensas de White habían recuperado toda su fuerza, mientras que el río de Rook corría con fuerza. Era un contraste reconfortante. Ash decidió ignorar a Lola por ahora. No tenía tiempo para dejarse llevar por el pasado, como había dicho Surge. Era poco probable que pudiera ignorarlo, pero no quería que lo atraparan. Volvió sobre sus pasos, intentando recordar por dónde lo había maltratado Surge. Bulbasaur gruñó cuando intentó ir por el camino equivocado, y finalmente se adelantó, dejándolo atrás con una sonrisa tímida. Ella cruzó la puerta con paso decidido, con la bombilla vibrando y brillando con un verde pálido mientras la luz del amanecer la cubría. Ash dejó que los dedos inquisitivos del sol se entrelazaran con sus brazos, disfrutando del calor que contrastaba con el frío general. Un grito abrasador recorrió el campo de batalla. Ash parpadeó, miró hacia arriba y se estremeció justo a tiempo para esquivar una ráfaga de viento silbante. Gale chilló, apenas frenándose antes de estrellarse contra el suelo con la fuerza combinada de su as del aire y sus alas de acero. Aleteó torpemente hacia arriba, con la cresta inflada, y chilló. Crobat voló sobre sus cabezas, con su pelaje púrpura ondeando al viento, y logró parecer notablemente arrogante incluso a 12 metros de altura. No atacó a Gale directamente, sino que lanzó una corriente de viento lo suficientemente fuerte como para desequilibrarlo y desviar su ataque. Gale se abalanzó contra el Pokémon venenoso, pero Crobat giró y cayó, liberando 2 cuchillas de aire que impactaron contra las garras de Gale. Su ataque se desvió de nuevo. Ash se detuvo, contemplando la furiosa batalla. Gale, furioso, se lanzaba con todo contra su oponente, pero Crobat apenas contraatacaba. Volaba en círculos lentos de 12 metros de altura, manteniéndose perezosamente dentro de los límites del campo de batalla, pero su único esfuerzo consistía en lanzar ataques débiles y especializados, diseñados para derribar a Gale en lugar de simplemente dañarlo. Parecía haber consumido poca energía, manteniendo el mismo nivel de poder que al principio, mientras que Gale se movía definitivamente más lento de lo habitual. El feo rugió sobre sus cabezas, con sus alas como si cortaran el aire, pero no intentó otro ataque frontal. En cambio, se elevó aún más, alcanzando casi 60, antes de azotar el aire con una ola de calor. Crobat giró, con las alas brillantes, y usó un viento de cola centralizado. La explosión de energía abrió un agujero en la ola de calor, abriendo el camino para que Crobat se elevara. Gale replegó sus alas y rodó como un barril, alejándose del viento de cola, sin dejar de chillar, con su cresta cantando por su propia ola de calor. Crobat regresó a sus círculos. Ash silbó quedamente. Gale rara vez había estado tan furioso desde el Pidgeotto de Gary, y Crobat solo lo empeoraba con cada segundo que pasaba. Al no enfrentarse a él, y al no dejar que él lo hiciera, la furia de Gale aumentaba rápidamente, y Ash tenía curiosidad por saber cuánto tardaría en estallar por completo. Cualquiera que fuera lo que Glarion quería lograr, sin duda estaba eligiendo un camino difícil para llegar allí. Avanzó con sigilo, observando a Bulbasaur refugiarse en un rincón con un ramo de rosas calosianas. Glarion estaba de pie en medio del campo, con los ojos brillantes, como si comandara un ejército. Eso parecía. Pocas veces su entrenamiento se había vuelto tan caótico. Ash apenas sabía a dónde mirar, pero Glarion lo manejaba sin esfuerzo, silbando órdenes o chasqueando los dedos. Sus Pokémon respondieron de inmediato. A Ash le costaba seguirle el ritmo. Ridon se tambaleó, golpeando la cola contra el suelo para mantener el equilibrio. Vikavolt zumbó, elevándose en el aire mientras Ridon lanzaba un puñetazo voluminoso, fallando por completo. Rugió con el brazo aún extendido, pero tuvo que forcejear unos segundos para recuperarlo. Su mirada estaba furiosa. Todo su cuerpo brillaba con pequeñas quemaduras, pero no estaba cubierto. En lugar de verse más negro que gris, Ash descubrió que solo podía ver las quemaduras eléctricas en ciertos lugares. La parte inferior de la mandíbula, los hombros, la base de la cola, cada articulación. Y con cada movimiento, se hacía dolorosamente evidente que las quemaduras habían reducido su movimiento a casi cero. Cada vez que intentaba moverse, sus extremidades se movían lentamente, y retraerlas era prácticamente imposible. Vikavolt tenía kilómetros para esquivar sus golpes y podía contraatacar con facilidad, inmovilizando a Ridon. Una montaña de armadura y fuerza, pero eso era inútil si no podía moverse. Vikavolt zumbaba, con las mandíbulas chasqueando, mientras zumbaba alrededor de sus frenéticos golpes.
Un lanzallamas hendió el aire, pero ella voló hacia arriba, rodeando una llama errante y esquivándola con facilidad. Ridon giró a la velocidad de un perezoso y bramó. Tanto él como Ash la habían subestimado. La batalla estaba desequilibrada. Los demás tampoco lo estaban haciendo mucho mejor. Ash se acercó, con cuidado de mantenerse en el perímetro, y observó con asombro, no muy bien disimulado, las peleas que se desarrollaban. Scorch gritó de dolor al sentir la arena salpicarle los ojos, disparando su lanzallamas de par en par. Lycanroc se movió rápidamente a su alrededor, sacudiendo su melena para liberar una lluvia de piedras puntiagudas, mientras otro ataque de arena se arremolinaba sobre su espalda preparándose. Las rocas no atacaron, cayendo al suelo con aparente docilidad, y Lycanroc apenas pareció notar su liberación. Scorch aulló y lanzó una ráfaga de fuego de su cola de liberación. Las llamas se curvaron para arrasar la tierra frente a sus ojos. En cuanto recuperó la visión, se giró para encarar a Lycanroc, con los ojos azules encendidos por la extrasensorialidad, mientras sus colas brillaban con fuego. Las piedras del suelo se alzaron y la desgarraron en los costados. Scorch cayó, revolviéndose, y Lycanroc volvió a alejarse. Roca invisible. En realidad, no la había atacado, salvo por la roca invisible, solo usando ataques de arena y lanzamiento de rocas para desviar sus ataques. Era similar, pero diferente, a Crobat. Si bien él era la fuerza que presionaba, el que atacaba constantemente, no causaba daño real. Ella tenía muchas oportunidades para atacar. A juzgar por su frustración y el pelaje liso de Lycanroc, aún no lo había logrado. White aulló de furia mientras su mano se desintegraba, destruida por la mera presencia de Zoroark al intentar atacar. Ella gimió, con los ojos brillantes, y se mantuvo estoica mientras White se lanzaba hacia ella. Su piel ectoplásmica se adelgazó y liberó una ráfaga de veneno, pero ella tosió una oleada de energía oscura y la explotó antes de que la alcanzara. White se volvió incorpóreo, reapareciendo solo un instante después sobre ella con sus garras crepitando con llamas azules sobrenaturales, pero ella alzó los colmillos y lo transformó antes de que pudiera acercarse. Un gemido sobrenatural resonó. Golisopod gruñó, mirando hacia su costado con expresión de educada indiferencia. Root chilló, brillando visceralmente con un ataque nocturno, y se lanzó hacia adelante. Sus cuchillas quemaron el aire y se incrustaron en el caparazón de Golisopod. El insecto lo aplastó con una sola garra mientras Rook aún luchaba por excavar más profundo, arrancándolo y lanzándolo por el campo de batalla vacío. Rook golpeó el suelo con un golpe sordo, sin dejar de chillar. Ash se quedó allí, contemplando la carnicería. Estaba bien organizada. Scorch y Rook compartían un campo, White y Ridon en el otro, y Gale ocupaba el aire. Pero con la cantidad de ataques que se lanzaban, le costó un gran esfuerzo seguir con la vista a la locura. Vio a un Mr. Mime en la esquina, con las manos brillando constantemente mientras levantaba escudos para proteger al indiferente Gladion. Parecía uno del gimnasio de Sabrina, aunque no estaba seguro. No supo cuánto tiempo permaneció allí, cegado por las llamas y ensordecido por los gritos fantasmales, antes de que la electricidad crepitara contra su brazo. Ash siseó, mirando hacia abajo. El rojo se destacaba contra su codo, ligeramente brillante. Se lo frotó más por insulto que por dolor, miró a su alrededor y vio a Surge haciéndole señas para que se acercara, con Raichu chillando con suficiencia a su lado. Ash puso los ojos en blanco, pero se acercó trotando, agradecido en silencio por el caos interminable. Parecía que ya no se hablaría más de Alola, que tanto apreciaba como detestaba. Surge había perdido la bravuconería, de vuelta a las sonrisas petulantes y las carcajadas. Llevaba gafas de sol, las gafas oscuras le cubrían los ojos, pero la expresión de su rostro era la misma de siempre. El entrenamiento parece ir bien, comentó, trotando los últimos pasos. Surge soltó una carcajada. Este es solo el primer día. La sonrisa de Surge dejó al descubierto demasiados dientes como para ser del todo amistosa. Está empezando por inculcarles humildad a tu equipo, usando contraataques perfectos para aplastarlos como nunca antes. Esta noche, se desmayarán, pero mañana estarán tan cabreados que tendrán que usar su creatividad para asestar un golpe. Al menos, eso es lo que él supone. Y con sus contraataques, les está enseñando cómo evitarlo. Tu Ridon, por ejemplo. Es grande, fuerte y pega fuerte. Si nada le da la oportunidad de hacerlo, es un Siluk indefenso. Vikavolt es rápida, ágil y molesta. Lo debilitará, atacando todas sus articulaciones y puntos débiles hasta que no pueda moverse, y luego lo aniquilará con su único movimiento de poder. Con esa estrategia, he visto a un Jolteon derribar a un Steelix.
Negó con la cabeza, y una risita se le escapó de la garganta. Eso sí que fue digno de ver. Ash no sabía muy bien cómo responder, pero se le escapó una risa y se dejó llevar, viendo cómo su Pokémon era golpeado hasta el suelo. Esperó un momento, pero no sintió ninguna oleada de frustración. Ridon dejó escapar un rugido de dolor al sentir la electricidad crepitar en la parte inferior de su mandíbula, subiendo de inmediato hacia su cuerno, no sin antes erosionar otra capa de su armadura protectora debido a su intensidad. Ash hizo una mueca de compasión. No estaba enojado. Tardó un instante en darse cuenta, esperando, pero sin sentir irritación ni furia al ver cómo destruían a sus mejores amigos, y tardó un instante más en comprenderlo. Sus Pokémon no estaban siendo aniquilados. Lycanroc no estaba acribillando a Scorch con filos de piedra y explosiones de roca, ni Vikavolt contra Galen y llenando los cielos de relámpagos. Les impedían usar sus propios ataques, pero no los aplastaban en respuesta. Era un aprendizaje, no solo lecciones de humildad. Era mucho menos exasperante ver a Wright ser destrozado por sus propios insensatos a su cargo que ver a Zoroark acribillándolo con pulsos oscuros. Surge sonrió, observando atentamente a Ash y a su equipo. Tu equipo te odiará y te amará por esto, oh, eso debe doler. Gale se levantó del suelo, con las garras recibiendo el impacto, pero aún tenía una extraña inclinación en su ala izquierda. Aún así, le gritó a Crobat, quien respondió con un chillido y describió un pequeño rizo para acercarse al suelo. Eso debió enfurecer al temible, porque despegó de inmediato, aprovechando su agilidad para ganar velocidad. Crobat dejó de aletear y descendió, dejando a Gale chillando sobre sus cabezas. ¿Dónde está Karma? Preguntó Ash, mirando de nuevo la lenta recuperación de Wright. El fantasma era un cuarto más pequeño de lo normal. Surge se encogió de hombros, y las gafas de sol se le deslizaron 1 centímetro por la nariz. Sabrina se la llevó esta mañana. Al parecer, el poder extra, aunque no esté entrenado, la ayuda a buscar y romper las defensas de Silco. Y debería aprender a hacer varias cosas a la vez. Sabrina podría devolvérsela con el tiempo, pero solo espero que siga trabajando allí. Ash asintió, haciendo una mueca de dolor cuando Scorch fue alcanzado por otra roca de sigilo centralizada. A pesar de toda su destreza con la extrasensorialidad, le costaba mucho recordar a qué objetos inanimados debía prestar atención. ¿Qué hago? Tengo algunas ideas para Wright, Surge gruñó, levantando una mano. No lo recomendaría. Glarion es quisquilloso incluso en sus mejores momentos y solo necesita seguir trabajando. Tendré que lanzarle algo para que recuerde comer. Otra sonrisa de dientes afilados cruzó su rostro. Mientras tanto, estarás viendo las peleas para ver cómo has fracasado. Ash se erizó, lo que provocó que Surge se riera nuevamente. Miren a su alrededor, observen los truquitos que usa Glarion, y luego pasen esta noche y la mañana discutiendo qué harán para combatirlo. A menos, claro, que quieran que sigan recibiendo golpes, lo cual es muy entretenido. Dejó caer los hombros y miró hacia otro lado por un momento, observando cómo Ridon usaba pulimento para rocas en un furioso intento de deshacerse de la quemadura ennegrecida sobre su armadura. Bueno, nunca había sido de los que se quedaban de brazos cruzados ante un desafío. Sacó su Pokédex del cinturón, abrió una nueva página de notas y observó. Surge fue útil, hasta cierto punto. Se relajó y ofreció comentarios indeseados, aunque divertidísimos, sobre todo el asunto, pero interpretó a Glarion mucho mejor que Ash y señaló estrategias que Glarion intentaba desbloquear en sus Pokémon, estrategias que Ash no habría captado. Llenó una página de notas, luego otra. Finalmente, lo separó todo en un documento para cada Pokémon, usando el teclado, bastante tosco, lo más rápido posible. En términos de innovación, la Pokédex estaba definiendo muchos de los nuevos recursos de entrenamiento que surgían. Pero tecnológicamente, la Pokédex usaba elementos que ya eran antiguos cuando salió. La pantalla táctil era muy común ahora y la Pokédex no la tenía, seguía con botones, y en general, funcionaba más lento que otros inventos de la misma época. El invento del profesor Oak estaba abriendo camino a toda una nueva línea de inventos similares, pero Ash se sentía como si estuviera intentando meter un libro de texto en una sola hoja de papel al usarlo. Comió unas barras de proteína distraídamente mientras Surge lanzaba un sándwich por todo el campo de batalla con facilidad, repasando las batallas con precisión, y casi le da un golpe a Glarion en la cabeza antes de que éste lograra esquivarlo. La mirada que le devolvió fue legendaria, pero se comió la comida. La noche avanzaba lentamente, extendiendo zarcillos de sombras sobre el campo de batalla, hasta que Ash se debatía entre sacar su linterna y Glarion silbó.
Sus Pokémon detuvieron sus batallas al instante ante el estridente sonido, esquivando cualquier último ataque furioso. Ash casi se desmaya en cuanto todo terminó. Uai desapareció y Gale se lanzó en picado, casi sin control, para aterrizar. Surge rió a carcajadas al verlo, golpeando la espalda de Ash con tanta fuerza que lo hizo tambalearse hacia adelante unos pasos. Gladion se estiró en el campo de batalla, casi sin desentonar, y emprendió el regreso. Zoroark se arrojó con destreza a su lado, envainando cuidadosamente cada una de sus garras. Los cubriremos con pociones y luego te los devolveremos. No tienen muchas heridas graves, solo agotamiento. Les daremos bayas de pecho para que les revitalicen la energía por la mañana. No los molestes esta noche, necesitarán dormir. La sonrisa de Surge se ensanchó, casi igualando la inquietante de Gladion. Y hoy es solo el primero de muchos. Ash decidió en ese momento que realmente no querría ser entrenado por Gladion si fuera un Pokémon. Llamó a su equipo de inmediato, aunque omitió a Karma. Ya habría tiempo para hablar esa noche, pero por ahora, solo necesitaba que empezaran a sanar para que no estuvieran en muy mal estado al día siguiente. Lo bueno, al menos, del estilo de entrenamiento de Gladion era que Rook, Ridon y Wright no estaban siendo destruidos, lo que les permitía recuperarse de su batalla con Sabrina. Siendo sincero, Ash quería otra semana para que no hiciera nada más que descansar en recuperación, pero el agotamiento solo ralentizó la curación en lugar de detenerla. No fue perfecto, pero fue un entrenamiento que no podía dejar pasar. Regresó a la sala de curación, rodando las Pokébolas sobre el mostrador hasta que Hypno las agarró y se teletransportó sin siquiera mirarlo. Karma aún no había regresado, pero no le preocupaba su seguridad. Volvería cuando terminara. Su habitación parecía fría, y Bulbasaur gruñó por la temperatura. Dudó en abrir la ventana antes de decidirse a mantenerla cerrada. Scorch volvería pronto, y la ola de frío significaba que, de todos modos, no habría mucho que calentar. Mientras tanto, preparó un pequeño nido de mantas para Bulbasaur en el alféizar, donde se acurrucó y se preparó para la llegada de su equipo. Las bayas, la mitad de todas sus provisiones, estaban ordenadas en montones de favoritas. Distraídamente, metió una o dos de las cherries de Scorch en el montón notablemente pequeño de Gale, todavía no le gustaban mucho las bayas, lo cual era extraño, y metió un yache en el de Karma a modo de prueba. Intentó preparar la cama lo mejor posible. Una tira fina a un lado para él, la mayor parte del resto ocupada por las sábanas ignífugas habituales de Scorch y un espacio limpio alrededor del cabecero para Gale. El lugar de Ridon junto a la cama estaba vacío, y supuso que Karma querría la esquina frente al escritorio. White prefería debajo de la cama cuando dormía corpóreo, cosa que Ash dudaba que hiciera esa noche, así que deslizó sus provisiones debajo del escritorio. Justo cuando Ash planeaba bajar a la sala de curación para ver qué sucedía, con la cabeza aún llena de Alola por mucho que intentara ahuyentarla, Hypno se teletransportó a su habitación, observando con ojos cansados la habitación. Le ofreció 5 Pokébolas con su habitual expresión vacía. En cuanto se distrajo con su equipo, Hypno agarró una baya Colbur y se teletransportó, ignorando su grito. Sacudiendo la cabeza, Ash se acurrucó en un rincón lo mejor que pudo para hacer espacio y liberó a su equipo. Ridon retumbó, visiblemente desplomado a pesar de su brillante armadura. Estaba más pulida que antes, principalmente por la cantidad de veces que había usado pulido de roca, y se veía absolutamente miserable. Gale saltó al cabecero disponible y casi de inmediato metió la cabeza tras su ala, seguido de cerca por Scorch, que se desplomó en la cama. White nunca se volvía corpóreo, pero Ash podía sentir su habitual hilillo de aire al sumergirse bajo la cama, oscureciendo las sombras con su mera presencia. Rook, al menos, se acercó a las vallas y atacó su pila de chocle puro, con el jugo rojo deslizándose por sus espadas. Ash suspiró antes de saltar a ayudar. Con un poco de esfuerzo, logró llevar a Ridon hasta la cama para que se acostara junto a ella. Puso su montón de bayas justo delante de su boca, así que tuvo que hacer el mínimo esfuerzo para comérselas, lo cual el tipo terrestre retumbó alegremente antes de tardar casi un minuto en reabrir los ojos tras parpadear. Gale no se movió, por mucho que lo intentara, así que dejó las bayas a un lado por ahora. En algún momento, las de White habían desaparecido, así que dejó que el fantasma se fuera, metiendo la cabeza debajo de la cama y susurrando felicitaciones al espacio vacío. Scorch le chilló cansadamente al acercarse, apenas liberando algunos grados de calor, pero después de comer unas bayas picantes, se animó. Sus colas se movían nerviosamente mientras lo veía volar por la habitación, ayudando a todos. Karma se teletransportó al instante, con las orejas pegadas al cráneo y a solo unos centímetros del suelo.
No parecía tan cansada como las demás, aunque guardaba silencio. Su sorpresa al ver el estado de las demás probablemente solo le causó gracia a Ash, pero lo tomó de todos modos. Recogió sus vallas rápidamente y se fue a un rincón, con los brillos flotando en su forma inactiva alrededor de su cuello. Rook era el que menos ayuda necesitaba. Los de tipo acero eran naturalmente fuertes para poder mover su propia armadura, y hoy solo realizó la misma carga frontal una y otra vez. Ash supuso que tendría que sentarse con el peón para convencerlo de probar algo nuevo, de idear una nueva estrategia. Sin un Bizarp o Bizarp, en el caso de Ash que lo dirigiera, pareció volver por completo a sus métodos salvajes. Se tomó un momento para admirar su obra y la encontró bastante conmovedora. Las espinas dorsales de Ridon se erizaban con cada respiración, haciendo temblar la habitación desde sus cimientos, mientras observaba atentamente su mochila. Gale era una masa apiñada de plumas gris rojizas sin intención de moverse. Scorch, un montón de pelaje dorado enroscado. Ro yacía bajo la ventana de esa forma torpe y rígida que tenía con su gruesa armadura, aunque nunca parecía molestarle, y Karma flotaba tranquilamente en un rincón. Supuso que era solo el primer día. Tomó su Pokédex y se dirigió al escritorio de la esquina. Si querían una oportunidad para ganar mañana, él estaría ahí con las estrategias necesarias. Todos habían sufrido por no tenerlo para dirigirlos, además de por la falta de tiempo para prepararse, y los Pokémon de Gladion habían hecho todo lo posible para sacarlos de quicio hasta el punto de que no podían pensar con claridad. Mañana sería diferente. Para Ridon, necesitaría algo que ralentizara a Vikavolt hasta el punto de poder golpearla. Derribarlos fue lo primero que pensó, pero luego estaba el problema de lo fácil que sería esquivarlo para un Pokémon pequeño y veloz como el tipo bicho, así que quizás lo combinara con explosión roca para su combo de ataque generalizado. Pero entonces, Ash se contuvo la primera vez que casi se cae de cara contra el escritorio, pero no la segunda. Con una mueca, se frotó el moretón que ya se le formaba en la frente y miró el reloj de su Pokédex. Inmediatamente hizo una mueca. Casi las 3 de la madrugada, los números brillantes contrastaban con la oscuridad de su habitación, irritantemente alegres. Ash miró a su equipo, encontrando a todos desmayados, y gimió lo más bajo posible. Al menos, cuando daba un mal ejemplo, nadie estaba despierto para verlo. Apagó su Pokédex y la enchufó a la corriente para cargarla. Se levantó e intentó liberarse de la rigidez acumulada durante las 5 horas que había pasado en la silla del escritorio. Sus extremidades crujieron y crujieron de una forma desagradable, pero decidió que con eso bastaba. Se cambió rápidamente e ignoró la idea de otra ducha. Ash se dirigió a la cama con el ceño fruncido. Scorch había logrado despatarrar el 75% de la criatura, con las colas completamente extendidas y suaves columnas de calor escapando de sus orejas. La miró fijamente durante un buen rato, chasqueando los dedos en silencio, pero ella apenas parecía respirar, y mucho menos moverse. Le puso un brazo bajo el estómago, logró empujarla para que compartiera algo y se metió también en la cama, acurrucándose junto a su calor ambiental y desmayándose al instante. XXX apretó el puño contra el aire, vitoreando mientras Ridon lograba desgarrar una gran extensión de aire que lo cubría por completo. Vikavolt zumbó furiosamente y voló hacia arriba, pero incluso Ash pudo ver el polvo de arena sobre sus alas y la dejó caer unos metros. Se recuperó casi al instante y voló por encima del resto de la explosión, pero eso era un progreso. Progreso. Bramó Ridon con orgullo ante su primer impacto. Surge gruñó y dio un puñetazo en el aire, mientras Raichu parloteaba con suficiencia en el banco junto a ambos. Esa no es la postura, enano. Ash, obedientemente, regresó a la posición que Surge le había indicado, con los pies perpendiculares y el izquierdo apuntando hacia adelante y por delante del otro. Sus puños se colocaron a los costados, con el pulgar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Surge casi le reventó un vaso sanguíneo al ver el primer intento de Ash, y colocó uno frente a él. Era una posición incómoda, pero supuso que le sería útil cuando finalmente atrapara a un Pokémon de tipo lucha. Era tradición entrenar junto a los Pokémon de tipo lucha, tanto para ayudarlos a desarrollarse como para afianzar su lealtad. Mientras que a la mayoría de los demás Pokémon les importaba lo fuertes e invictos que los hiciera un entrenador, los de tipo lucha necesitaban a alguien que trabajara con ellos, aunque tuvieran que limitarse a aprender golpes regulares en lugar de ráfagas concentradas demoledoras. El acto de entrenar junto a Pokémon era bien conocido por los entrenadores de tipo lucha. Se preguntó distraídamente si Leaf lo hacía. Debía de haberlo hecho, para seguir con ese tipo.
Surge asestó un golpe lento y exagerado con el brazo derecho, y Ash lo imitó. Se sentía extraño, adelantando los hombros para enfrentarse a su objetivo invisible de frente, en lugar de la posición retorcida en la que se encontraba antes. Surge lanzó un jab de derecha, y Ash luchó por seguirlo, pero se acostumbró a repetir esos dos golpes. Surge pareció ver el momento exacto en que la cosa se le ponía fácil a Ash, porque inmediatamente le preguntó: ¿cuál es la ventaja de Lycanroc sobre tus 9 colas? Ash se animó, preparándose para otro puñetazo. Todo lo que hace. Surge arqueó una ceja, y no necesitó más palabras para lanzarse. Mira, eso es lo que pasa con Scorch. Tiene todas esas estrategias. Distracción, debilitamiento, ataques a distancia y físicos, que le permiten derrotar a la mayoría de los Pokémon. A los tanques corpulentos los debilita con giros de fuego y descargas a distancia. A los velocistas los atrapa y distrae con sus clones de fuego, o bombas incendiarias para los luchadores físicos. Y a los rangers agresivos les crea una armadura de fuego y los obliga a acercarse esquivando. Pero no se enfrenta bien a algo que hace todo lo que ella hace. Lycanroc es rápido, tiene movimientos a distancia y físicos, y destaca en distracción y control de área, igual que ella. No está acostumbrada a tener que encontrar contraataques para ese tipo de movimientos, y por eso tiene dificultades. Brazo abajo. Ah, sí, claro, así que puede usar una técnica de distracción, digamos un espectáculo de luces. Pero al mismo tiempo, Lycanroc usa trampa rocas, y una vez que ambos movimientos terminan, vuelven a estar en un punto muerto, sin tiempo para atacar. Y entonces ella intenta una descarga de brasas para sacar un par de fuegos fatuos y lanzar un hechizo de quemadura, pero Lycanroc no usa su técnica habitual de destrucción con explosión de rocas, sino que simplemente usa ataques rápidos para apartarlo. Entonces ella tiene que cargar cargar con llamas y atacar rápidamente, para bloquearlo, y entonces vuelven a dar vueltas. Otro punto muerto. Entonces él entra con un ataque de arena preparado y ella sale despedida por el campo porque normalmente solo se enfrenta a Pokémon directos. Los entrenadores, sobre todo, cuando ven un Ninetales, piensan en un Pokémon de tipo fuego más débil, no físico, y luego lanzan un contraataque para eso, principalmente de tipo lucha, volador o cualquier Pokémon de tipo agua. Pero Lycanroc no estaría, esa lista, principalmente porque son uno de los tipos roca más frágiles. Su armadura solo está en la gorguera, y a Lola les ha dado un pelaje grueso que se quema con facilidad. Y la mayoría de sus movimientos roca son a distancia, que Scorch puede esquivar fácilmente. Pero es porque rara vez se ha enfrentado a un Pokémon como él que está fracasando. Terminó su proceso de pensamiento con otro golpe de izquierda, sintiéndose bastante orgulloso de sus ideas. Surge gruñó, pero con una sonrisa en el rostro. No está mal. ¿Qué vas a hacer para cambiar eso? Capa tóxica, dijo Ash con decisión. El problema principal es que sus movimientos son iguales a los de ella. Extrasensorial para detectar olores, espectáculo de luces para ataque de arena, brasa para lanzamiento de rocas, lanzallamas para deslizamiento de rocas, ola de calor para rabieta pisoteadora, etc. Pero hay un problema evidente. Él no tiene las habilidades de trío que ella sí tiene. Así que si le doy tiempo para preparar un ataque fantasmal, o incluso para el comienzo de su cabezazo zen, tiene muchas más posibilidades. Y la capa tóxica es la solución. Su detector de olores no funciona con el hedor del tóxico, así que debería tener tiempo de sobra. Frunció el ceño. Rayo solar también podría funcionar, pero no quiero lanzarle un nuevo movimiento en medio de todo este entrenamiento. Surge se rió, sacando a Ash de su posición de golpe. Supongo que también piensas en los demás. Ash resistió el impulso de buscar sus notas en la Pokédex y asintió. ¿Quién sigue? XXX. Una semana y media después, Ash nunca había deseado tanto estar de gira. Se arrastró fuera de la cama, teniendo que depender completamente del sonido de su Pokédex en lugar de Scorch o Riddon, exhaustos como estaban. Se apartó con una mano, se metió en la ducha y pensó en no salir nunca. Todo le dolía. Y eso era solo él. Ni siquiera era el que entrenaba con Glarion, por el amor de Arceus. Pero incluso los puñetazos y patadas básicos de Surge, además de estrellarse contra el suelo cada vez que hacían un simulacro de combate, le habían causado un dolor inimaginable. Su equipo no lo estaba haciendo mejor. Karma era la que peor lo llevaba. Solo había trabajado con Sabrina 3 días antes de que la incorporaran directamente al entrenamiento de Glarion, sin tener el mismo período de bienvenida que los demás. Golisopop simplemente estaba allí como un peso que levantar mientras seguía luchando contra Rook, lo que al principio parecía fácil.
No lo era. Golisopod era de tipo bicho, lo que significaba que el caos natural de su mente y la protección de un exoesqueleto contra un esqueleto trastocaban todos sus sentidos naturales, hasta el punto de tener que esforzarse 4 veces más que con cualquier otro Pokémon solo para sujetarlo con fuerza. Y además, pesaba alrededor de 250 kilos, lo que, para ella, era más pesado que cualquier cosa que hubiera levantado jamás. Hasta el momento, había logrado mirar fijamente al aire con enojo, con los ojos brillantes como soles, mientras Golisopod flotaba unos centímetros arriba y abajo, aparentemente impasible. Glarion también la había puesto en algunas batallas simuladas contra Golisopod, cada vez que Rook se desmayaba alegremente tras un golpe demasiado fuerte. Llenaba el aire con un zumbido de insecto debilitado, tiñéndolo todo de verde, y luego levantaba suficiente polvo como para confundir sus sentidos físicos. A menudo, Karma flotaba allí, buscando frenéticamente un coloso lo suficientemente grande como para sobresalir como un foco mientras la energía de los insectos sacudía su mente y su concentración. Su debilidad residía en su incapacidad para controlar una batalla. Poseía un poder inmenso y la suficiente fuerza de voluntad para controlarla, pero su oponente podía usar fácilmente un ataque de trío y volverse prácticamente invisible para ella. Necesitaba aprender a percibir a los demás, cambiar el campo de batalla con su enorme poder y obligarlos a enfrentarse a ella. Algo que Golisopod sabía evitar con maestría. Cerró el agua con un suspiro y se quedó en el vapor un rato más, disfrutando del calor, antes de salir a cambiarse. Su tiempo en la carretera lo había preparado para mañanas caóticas, al menos. Surge ignoró por completo los golpes y simplemente irrumpió, obligando al Pokémon, que apenas comenzaba a despertarse por completo. Ash salió del baño, ocultando su bostezo en la palma de la mano. Disfrutando durmiendo hasta tarde, enano, dijo Surge con una sonrisa de oreja a oreja. Desde atrás, Ash vio a Scorch prácticamente resbalarse de la cama intentando conservar energía. Estaba bastante orgulloso de la mirada que le lanzó a Surge, aunque las ojeras probablemente la arruinaron. ¿Bromas? Anoche pasé 2 minutos intentando sacar pasta de dientes de un tubo vacío porque veía doble, y tuve que soltar a Ridon casi 4 veces para que se pusiera bien para dormir porque apenas podía moverse. Glarion los asó con más fuerza ayer que nunca. Y eso es porque hoy tienes el día libre. Ash parpadeó. ¿El día libre? ¿Qué habían hecho mal? Su equipo estaba exhausto, sí, pero siempre lo estaban. Debía haber algo más. Surge lo vio detenerse por casi 1 minuto, con una sonrisa cada vez más amplia, antes de volver a hablar. Hoy y mañana son tus días para embellecerlo todo, idear planes, antes de que Glarion te lance el examen. Dejaré que te lo explique, pero estoy seguro de que lo disfrutarás. Días libres para planificar, y luego una prueba. Asintió distraídamente, con los pensamientos a 1000 por hora. Esta vez con Glarion, al tener que observar constantemente 6 batallas a la vez y pensar estrategias para cada una, había entrenado seriamente su capacidad para ver las debilidades y defectos de sus propios Pokémon, e iba a usar eso para darle a su equipo la ventaja que necesitaban para pasar esta prueba. Prueba. Algo así como una batalla de gimnasio. De vuelta a la sala de desafíos del gimnasio en 5 minutos, gruñó Surge, saliendo de la habitación. La puerta se cerró con un clic tras él, de golpe, como si estuviera poseída. Ash asintió de nuevo hacia el espacio vacío. 2 días. De acuerdo. Se volvió hacia su equipo, que lo miraba con ojos legañosos en varios estados de vigilia. Hoy planearemos y mañana prepararemos. ¿De acuerdo? Ridon retumbó, moviendo la cabeza contra el suelo en un gesto de asentimiento. Ash dudó rápidamente si llevarse a alguno, pero decidió no hacerlo. Incluso Bright, normalmente su Pokémon más ilimitado, solo se había vuelto corpóreo con un ojo ensangrentado asomándose entre las sombras. Bulbasaur se movió con un gruñido desde el alféizar de su ventana, deslizando suavemente el respaldo de la silla que le había preparado para llegar fácilmente a la ventana. Hizo una mueca al ver las marcas que sus garras habían dejado incrustadas en el yeso, pero ella apenas pareció notarlo, acercándose a Bright. Él parpadeó y no. Con su único ojo, siseando desde una boca que Ash no pudo ver, y desapareció entre las sombras. Ella gruñó al espacio vacío, pero regresó con Ash. Probablemente era la única que había disfrutado de la última semana y media, salvo Surge, el sádico. Pasaba la mayor parte del tiempo explorando las exóticas flores del gimnasio de Ciudad Azafrán, principalmente de Oen, pero Ash la había pillado viendo el entrenamiento la mayoría de las veces.
La había visto arañando el aire en una especie de imitación del estilo de lucha de Wright, con garras deslustradas brillando, algo que ocurría con poca frecuencia, pero que seguía ocurriendo. Ash no quería albergar la esperanza de que con el tiempo le llegara a gustar la lucha, pero ya no parecía odiarla. Su polvo para dormir, sin duda, se había vuelto muchísimo más potente. Ash salió de la habitación con ella a su lado, pasando la sala de curación y dirigiéndose a la derecha. Bulbasaur parecía complacido de que ya no tuviera que guiarlo por la nariz, caminando lentamente a su lado con sus manchas reflejando la tenue luz del pasillo. Ash oyó el sonido de voces, el profundo rugido de Surge y aceleró el paso. La sala de desafíos del gimnasio parecía haber sufrido algún tipo de distorsión. Enormes surcos tallados en la tierra y marcas que parecían las garras de un Sandslash estropeando la tierra normal. Sabrina tenía el cabello despeinado, pero incluso al entrar Ash, se lo alisó con un rizo de energía psíquica. Sus ojos brillaban de frustración y su rostro, impasible como siempre. Glarion se giró al ver entrar a Ash, con los labios fruncidos al ver a Bulbasaur oliendo con curiosidad el campo de batalla. Lady Sabrina recibió una batalla temprana. Ash asintió, deteniéndose para completar la especie de cuadrado que formaban los otros tres. Surge le sonrió con picardía. No había Raichu presente, solo un Jolteón enroscado en un rincón de la habitación, chispeando suavemente mientras dormía. Podía sentir el zumbido del alakazam de Sabrina en el fondo de su mente. No estaba presente ni en combate, pero era lo suficientemente potente como para ser constante. Descansando, tal vez. Glarion se aclaró la garganta, atrayendo la atención de Ash. Surge te contó sobre mi prueba. De ello, ofreció. Los ojos del hombre brillaron de satisfacción. Bien. En tu aventura, has ganado 7 medallas de gimnasio, ¿verdad? No esperó respuesta. Entonces estás acostumbrado a una batalla sencilla. En Alola, no tenemos tus métodos para nuestro circuito. En su lugar, tenemos un desafío que pone a prueba tanto a los entrenadores como a sus Pokémon. Es mucho más difícil que los gimnasios de Índigo. Las palabras sonaban minuciosamente ensayadas, y, por cierto, Surge apenas pudo contener la risa, no fue el único en notarlo, pero Glarion siguió adelante a pesar de ello. No tengo una medalla que puedas ganar, pero sí tengo un desafío. Por un pequeño momento, Ash se preguntó qué pasaría si no aceptaba. Colocaré un objeto en las afueras de Ciudad Azafrán, concretamente en el campo de batalla cerca del lado oeste. Tu tarea es encontrarlo, recuperarlo y traérmelo. Ash parpadeó. No parecía muy difícil, aunque sí largo, y 3 de sus Pokémon eran perfectos para misiones de búsqueda. Frunció el ceño. Si conocía de Glarion, había algo que no había mencionado. ¿Era ese objeto uno de sus Pokémon, y Glarion lo buscaba junto a él? Durante tu misión, mi equipo será liberado en la ciudad, dijo Glarion con otra sonrisa de dientes afilados. Te atacarán. Tu trabajo es mantenerlos alejados de las zonas públicas y derrotarlos. Todos los Pokémon que has visto hasta ahora son presa fácil. Ash pudo sentirse palidecer ante las palabras de Glarion. ¿Atacarlo? Eso iba totalmente en contra de las reglas de la liga, dado que su cuerpo blando contra Ridon solo tenía un resultado. Y todos los Pokémon de Glarion eran poderosos, principalmente Zoroark y Golisopod. El tipo oscuro era feroz e inteligente como un látigo, con White habiendo luchado con cada pizca de fuerza que tenía y aún así solo logrando asestar unos pocos golpes, mientras que Golisopod era una montaña andante con una armadura que rivalizaba con un Rhyperior y los movimientos a distancia para acentuar eso. Estaba inmensamente agradecido de que las reglas fueran todos los Pokémon que has visto, las palabras de Surge sobre el imbatible Kumo lo habían mantenido en alerta máxima. Ash se dio cuenta de que el silencio se estaba extendiendo y volvió a mirar a Glarion, quien tenía una ceja levantada. Sí. Acepto. Sus palabras no reflejaban precisamente su confianza, así que intentó enderezar los hombros, mirando directamente a los ojos de Glarion como si fuera él quien lanzaba el desafío. La sonrisa de Surge se ensanchó. Voy a disfrutar viendo a Glarion patearte el trasero. Hablo por mí mismo, murmuró Glarion, perdiendo casi toda su formalidad. Pero sí. Será mañana por la noche, en cuanto se ponga el sol, para evitar aglomeraciones. El objeto será pequeño, más o menos de este tamaño, cerró el puño, y no será visible. Mis Pokémon solo recibirán instrucciones generales y tendrán libertad para la mayoría de los demás. Eso debería ayudarte un poco. No se permiten visitas a la enfermera Joy durante este tiempo, aunque, por supuesto, puedes regresar cuando quieras. Glarion se detuvo, observando cómo Sabrina salía de la habitación.
Su pierna había terminado de cicatrizar hacía unos días, y el moretón en su pómulo ahora tenía un tono amarillento apagado, pero aún se movía rígida, como si tuviera muchas más heridas ocultas. Algo está pasando en Silpco, tarareó. Debo irme. Surge asintió y retrocedió para dejarla pasar. Ella se movió rápidamente, con un destello azul pálido en sus ojos, y desapareció. Glarion se volvió hacia él. Mi equipo es fuerte, mucho más fuerte que el tuyo. Con toda su fuerza combinada, podrías tener una oportunidad, pero mi equipo hará todo lo posible para capturarte y traerte ante mí. Tus Pokémon tendrán que protegerse a sí mismos y a ti, y tus órdenes tendrán que ser impecables para lograrlo. ¿Entiendes? Volvió a las formalidades. Ash asintió, tragando con la garganta sorprendentemente seca. La última vez que lo habían atacado de verdad había sido con Charizard. Pero esta vez no había jaula, ni lanzallamas calentando el aire hasta que su piel se incendió y su equipo ardió. Negando con la cabeza, volvió a asentir. Los labios de Glarion se curvaron. Entonces ve y prepárate, dijo, en un tono apropiadamente dramático, y salió. Ash se sobresaltó y corrió inmediatamente de regreso a su habitación, seguido por la risa estruendosa de Surge.